Bienvenidos a todos. Hoy estamos con Ramón Nogueras, que es un psicólogo conductista, autor del blog Sesgo de Confirmación, speaker y divulgador, formador, profesor, en fin. La verdad que he estado viendo tu currículum y tiene un montón de, de títulos. Así que nada, Ramón, encantado de conocerte. Un placer. Encantado igualmente de saludaros. He estado leyendo en tu página un poco tus inicios y cómo has acabado siendo pues lo que eres hoy en día. Y la verdad que ha parecido una historia bastante curiosa que estoy seguro que ya has hablado de ella en otros sitios, pero me gustaría un poco repasarla. Ujú. Venga, Entonces, pues, si me puedes contar cómo empezó todo, cómo empezaste tú. pues como casi todo en mi vida, por casualidad. Ujú. Porque se subestima mucho lo importante que es el azar. Yo empecé en divulgación. Bueno, yo soy psicólogo yo me licencié en el año 2001, empecé a trabajar en una consulta en Granada, en un centro de psicología. Hice un máster en recursos humanos, un poco por casualidad, porque estaba preparándome el PIR, pero bueno, tampoco quería estar ocioso y entonces el recurso humano pues era en aquel momento, pues ni sigue siendo un área que tenía bastantes salidas, así que bueno, lo iba compaginando todo un poco, que es una cosa habitual en mi vida, el estar compaginando 500 cosas. Saqué el máster, me salió nada más terminar un trabajo en Madrid, me trasladé de Granada a Madrid, estuve un tiempo trabajando en recursos humanos fundamentalmente, aunque nunca he dejado del todo el trabajo de consulta, ahora sería el trabajo de psicólogo sanitario. Y bueno, pues en 2008 me vengo a Barcelona a vivir porque empiezo pues una relación con una chica de aquí con la que me acabo casando y teniendo hijas. Y en 2010, me parece que más, 2009, 2010, 2011 aproximadamente, me llaman de la asociación ARP, la Asociación para el Avance del Pensamiento Racional, porque, bueno, pues ellos hacen una serie de actividades que se llaman escépticos en el pub, pues, una vez cada tanto tiempo, pues quedan en un pub y invitan a alguien para que hable de un tema relacionado con el escepticismo y con la ciencia. Y resulta que, bueno, pues yo tenía un blog, y lo sigo teniendo de hecho, y uno de los miembros de ARP en aquella época, Chema Mateos, pues dijo, hostia, pues podría ser muy interesante que viniera a explicar por qué la gente cree en las cosas que cree. Porque, claro, hablamos mucho de que la homeopatía esto, el tarot lo otro, la astrología, los ovnis, no sé qué, pero nunca hemos tenido un psicólogo explicándonos por qué la gente cree en esta mierda. Y entonces ahí hice la primera charla de divulgación, que fue una charla en un bar que me invitaron a cerveza y eso fue todo. Y la cosa es que me divirtió mucho. Yo ya tenía experiencia en hablar en público porque buena parte del trabajo que yo he hecho en recursos humanos es información. Entonces, claro, yo estoy muy acostumbrado a la docencia o a la enseñanza en entornos de empresa. Entonces, pues bueno, aquello estuvo gracioso y empecé pues a hacer más charlas de estas, bien porque me llamaban o bien porque a veces pues yo les proponía cosas a gente, en plan de, oye, pues mira, si quieres que te puedo hacer una charla sobre esto y tal, en un principio de una forma completamente pues por amor al arte. Ujú. El tema es que en una de estas, en 2018, yo doy una charla para la Asociación Mensa, de la que soy miembro, en la tienda Kaburi, aquí en Barcelona, que se llama ¿Por qué fracasan las parejas? Y esa charla lo peta en YouTube, tiene una difusión muy grande, y ahí me pasan dos cosas. Por un lado, que me invitan a dar una charla TEDx en Madrid, ¿vale? Porque al año siguiente, que se llama Pueden cambiar las personas, y hablamos Ujú. sobre modificación de conducta. Y por otro lado, pues me contacta el que ahora es mi amigo Oscar Huerta, para ir a dar esa misma charla en Granada, en el Lemon Rock, y luego en el de Granando Ciencia. Y en de Granando Ciencia yo doy una charla que se llama ¿Por qué creemos en mierda? Que es precisamente como volver al principio, ¿eh? Y la misma charla que di, bueno, no la misma, pero sobre el mismo tema que di en principio en el Escéptico en el Pub. Y esa charla la ve Íñigo Gil de la editorial Kailas y dice, hostia, aquí hay un libro. A mí en la puta vida se me había ocurrido escribir un libro. Jamás. Nunca. Tenía una vaguísima idea de escribir algún día un libro en plan psicología para la vida cotidiana, pero que era como una especie como de compendio, ¿no? De cosas que Ujú. la psicología ha mostrado que pueden ser útiles en el día a día, pero era la típica cosa que era inabarcable porque era tochísima, ¿no? Y me dijo, no, de esto. Y claro, eso pues era una cosa delimitada. De hecho, el libro que salió de ahí pues tiene 250 páginas, que es que es un libro asequible, no es extenso, etcétera. Y entonces pues me animé y ahí es donde digamos que la parte de divulgación pues ya da un salto hacia arriba y entonces cuando digamos que yo considero que se empieza un poco a profesionalizar en la medida que esto se profesionaliza, porque luego, claro, la divulgación es difícil de cuantificar como profesión porque la mayor parte de la divulgación no está directamente pagada. La mayoría de los eventos de divulgación que yo asisto, pues me pagan los costes del viaje, me pagan el desplazamiento del alojamiento, pero normalmente no suele haber una retribución o la retribución es bastante simbólica. Pero claro, luego por otro lado, la divulgación para alguien que trabaja en lo mío, pues es útil porque atrae gente a tu consulta, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, pues vino el primer libro ha funcionado muy bien. De hecho,
acaba de entrar en el almacén la 18ª edición del mismo, porque con el azar que caracteriza toda esta historia, porque todo esto son casualidades, o sea, yo voy haciendo cosas y van saliendo. Pues resulta que el libro salió 2 días antes de que empezara el confinamiento por la COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a aparecer toda la gente esta, los antivacunas, los que dicen que el COVID es una conspiración, la tía está quemando nieve para decir que la nieve no existe y que es plástico, el asalto al Capitolio, los de que los pájaros no existen y son drones, la gente empezó a decir, pero bueno, ¿pero qué coño está pasando? Entonces, claro, justo coincide que acaba de salir un libro de un psicólogo que explica por qué la gente desarrolla estas creencias. Además tiene un título con pegada y tal. Y eso también, a ver, que yo creo que es un buen libro. O sea, yo estoy orgulloso, pero yo no voy a negar que una parte del éxito del libro indudablemente es la casualidad de haber salido en el momento perfecto para atraer una atención mediática que a lo mejor en otro momento, si hubiera salido un año antes o un año después, pues igual no hubiera tenido la misma atención. Claro, a partir de eso ahí, pues me llaman para colaborar con Ángeles Barceló en la SER y estoy una temporada, un año entero colaborando con ella en la SER, lo cual pues también es una difusión enorme. Te llaman pues para participar en muchas más cosas y tal. Y bueno, pues la docencia universitaria es lo mismo. La docencia universitaria empecé porque una amiga de una amiga estaba buscando para su universidad un profesor que pudiera dar habilidades de dirección, asignaturas de psicología de la organización en inglés. Y yo hablo bien inglés y tengo experiencia. Y empecé a darlo, me gustó, me dieron más asignaturas y luego, pues justo ahora acabo de cerrar esa etapa. Este ha sido mi último curso como profesor porque ya, pues bueno, ya llega un momento en el que tienes que elegir y hay cosas que tienen que ceder. Y en este caso, al menos por ahora, pues ha sido la docencia. Pero todo esto vino, o sea, a mí cuando la gente llega y me dice, ¿cuál es tu estrategia en radio? ¿Qué coño hablas? ¿Qué sé? ¿Qué estrategia tengo? Yo no tengo ninguna estrategia. Yo tuiteo lo que se me canta el culo, yo hablo de lo que me apetece, yo no... Mi mujer muchas veces me regaña, es que esto es una cuenta profesional o una cuenta personal. Y yo qué sé, pues yo vengo aquí y suelto mi chorrada y la gente se ríe o se cabrean, que también se pasa mucho, y ya está. Y si esto es una estrategia de marca, pues bueno, pues que venga Dios y lo vea. O sea que más o menos todo empezó así, por casualidad, empezó por una charla en un bar. A ver, o sea, me parece súper interesante, pero yo creo que aparte de la casualidad también es porque intentas cosas nuevas o diferentes, ¿no? Que al final muchas veces parece eso, parece suerte, parece tal, pero hay mucha gente que a lo mejor en tu posición habría dicho, ¿para qué me voy a ir yo a un bar a hablar en Madrid o para qué tal? Claro, es que yo siempre digo, yo tengo una charla, Ujú. que parece que estoy aquí haciéndome la promo, pero bueno, yo tengo una charla que di una en FameLab de 3 minutos y luego hice una versión más extendida, ¿no? También en Kaburi, sobre el tema de la suerte. ¿Por qué? Porque la psicología ha estudiado la suerte y porque hay personas que parece que tienen más suerte que otras. Y bueno, pues como cabe esperar, lo de la suerte no es una fuerza sobrenatural, sino que es una cuestión Ujú. sobre todo de comportamiento. Lo que pasa es que no es comportamiento en el plan de los psicólogos positivos, esto de la actitud y no sé qué las mierdas, que se podría decir que sí, en cierta forma un poco retorcidos, sino que son unos patrones de conducta muy concretos. Y da la casualidad de que esos patrones pues son patrones que yo siempre he tenido. Y uno de ellos precisamente es la apertura a la oportunidad, del estar muy abierto a ver posibles oportunidades y cogerla y decir que sí. Y claro, de hecho eso es una cosa que he tenido que frenar, porque por una cuestión de pura sobrecarga de trabajo, porque yo he tenido siempre la de, sí, venga, pues sí, dame una charla, sí, escribo un libro, sí, te escribo un artículo, sí, salgo en tu podcast, no sé qué. Y ahora lo dosifico muchísimo más porque llegó un momento en el que esto era insostenible para mí, o sea, a nivel familiar, personal, todo era insostenible. Pero claro, si tú estás dispuesto a decir que sí, a probar, pues hombre, Mm. es más probable que te salgan las cosas. Claro, igual te como una mierda también. Claro, no hay garantía, pero evidentemente pues esto es como jugar a una lotería. Pues evidentemente el que juega 100 billetes, 100 números, pues tiene más posibilidad que el que juega uno. Igual puede no tocarte, pero... Sí. Y bueno, pues creo que también hacía falta y creo que también he tenido suerte de que sin planearlo, pues resulta que al final lo que yo ofrezco es bastante diferente de lo que habitualmente se entiende por un psicólogo, ¿no? Porque siempre el psicólogo en la cultura popular pues tiene esta imagen de ser una persona más blanda que la mierda de pavo, que no dice más que obviedades, que en realidad lo que muchas veces dan es opiniones que están revestidas un poco de esa autoridad de que es un psicólogo que lo dice. Mm. Y claro, llega un nota aquí hablando como hablo yo, sacando estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio y tal, pum, 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 y sin contemplaciones, criticando cosas, porque además está como este pacto de omertá mafiosa, ¿no? De no podemos criticarnos entre nosotros porque no sé, pues mira, en psicología hay un montón de cosas que son una diarrea y la profesión psicológica necesita una limpieza a fondo de pseudoterapias, malas prácticas, etcétera, etcétera. No sé, chicos. Pues creo que también eso, hay un sector de gente que evidentemente pues, se caga en mi muerto. De hecho, yo llevo ya 3 denuncias deontológicas en el COP por criticar el psicoanálisis y tal, pero también hay gente a la que eso pues le va a atraer y al final pues ese es tu público, ¿no?
Ujú. Pero también hay mucha gente que dice, uy, yo es que con estas formas no puedo. Digo, pues mira, pues para ti haces, ¿sabes? Si a ti lo que te importa es que las cosas se digan bonitas y no que sean verdad, pues tú sabes lo que quieres, ¿sabes? Ya tú, con tu puta vida, yo qué sé. Además, es que a mí cuando alguien me dice es que te pierden las formas, yo lo que leo es, yo soy tonto porque quiero. Ya está. Porque a mí a esta altura de la vida, que me venga alguien a justificarme un argumento como es que no necesitas decir tantos tacos, no, pues claro que no los necesito. A ver, es que esto es un recurso que yo uso. Lo digo porque me gusta y es mi forma. Por supuesto que podría no decirlo, pero lo importante es que si lo que yo digo es verdad o no es verdad, o es correcto o no es correcto. Si tu criterio de corrección es que yo no diga tacos, pues chica, te va a ir cojonudo en la vida. De verdad, porque entonces cualquier cantamañana que diga las cosas con la suficiente miel, te la va a meter doblada. Bueno, pues tú sabrás. Chica, a suerte con lo tuyo. Yo qué sé. Sí, a ver, es verdad que es la de estar indignado con lo que otra persona está haciendo, realmente no te da la razón ni te gana un argumento. O sea, lo que hay que hacer es combatir esas ideas con otras ideas que tú creas que son las correctas. Pero el decir, no me gusta que haya usado esta palabra u otra, efectivamente no es nada productivo para un argumento, vamos. Claro, efectivamente. O sea, yo quiero que se me critique porque digan, no, este señor ha dicho esto y resulta que es que Ujú. tal. A mí, por ejemplo, y esto es una cosa, hay una regla que además la gente no entiende, por ejemplo, cuando en Twitter, es que este tío lo bien que insulta en Twitter y tal, ya, pero tú observa el patrón y yo tengo una cosa que leí, no me acuerdo dónde, por ahí, era I answer in kind. Yo respondo como tú entras. A mí me viene una persona y dice, oiga, mire, yo no estoy de acuerdo con esto porque yo he leído estos estudios que no sé qué, no sé cuánto, entonces yo con esa persona voy a tener un debate académico impecable que decir, pues mira, este estudio me parece bien, no me parece bien, pues criticable por esto, por otro, por. A mí me viene el típico, mira que es psicólogo, no sé qué, pues le doy. Es Hmm. que no, es que no, ya está, ya entras con la marca normal en la frente y ya está, no pasa. O no te contesto o te llevas un palo. Y esto de nuevo es muy rompedor porque además la gente tiene esta atribución que es curioso que no se hace con otras profesiones, de que los psicólogos, por lo visto, es que no dejamos de ejercer nunca. Y entonces, además, la gente dice, claro, es que ¿cómo le hablará a tus pacientes? ¿Tú de verdad te crees que yo a una persona que viene con un problema en mi consulta le voy a contestar como a Manolo Numerito 58, que ha venido a decirme sus tonterías en Twitter, que yo no le he pedido que venga? Yo no sé quién, como decía la Veneno, ¿quién eres tú, pedazo puta? Tus alumnos, ¿tú te crees que yo a mis alumnos, que son personas por las que yo tengo el máximo respeto y a las que yo hago todo el esfuerzo por darles la mejor formación de la que yo soy capaz, ¿tú crees que los voy a tratar? Otra cosa es que mis clases sean distendidas y que yo en clase estamos de forma relajada y yo no sea un profesor formal, distante. Me parece muy bien, pero yo a mis alumnos, yo llevo, he estado ejerciendo 12 años y yo no he tenido una sola queja de un alumno de que jamás le haya faltado el respeto. ¿Por qué? Porque son contextos diferentes. Pero estamos en Twitter, yo Hmm. doy mi opinión, viene un soplapolla a insultarme, pues claro que Sí. insulto. ¿Y tú eres psicólogo? Sí, a mucha honra. Precisamente, yo creo que lo que hace falta es más gente defendiendo esta profesión, pero con uñas y dientes, no con mamarracha. Va chapa que te estoy dando, que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con nada, pero bueno. No, no, pero sí que te quería preguntar precisamente o sea, es cierto que como que las redes sociales sí que propician mucho el insulto y el decir cosas, Sí, como deshumaniza un poco el estar a otro lado de una pantalla, porque estoy seguro de que a la cara la gente no te diría ese tipo de cosas, pero es verdad que, ve. por ejemplo, a ver, supongo que hay casos y No, no, casos, pero... a mí me han partido la cara 0 veces. O sea que, a ver, también ayuda mucho que yo mido 1,90 m y peso 110 kilos. Quiero decir que también es verdad que hay mucha Mm, gente que vendría a decirme cosas en Twitter que a la cara no me las diría simplemente porque y yo no soy una persona violenta absolutamente para nada, ¿eh? Pero no solo lo que tú dices de deshumanizar, que es completamente correcto, es que hay más elementos implicados. El análisis funcional del ujú, contexto de las redes es muy interesante, porque tú piensas que se juntan una serie de cosas. En primer lugar, como tú dices, esa distancia, ¿no? El hecho de que muchas veces tú no estás hablando con una persona, estás hablando con un avatar que puede ser tu foto, como en mi caso, pero también puede ser, pues yo qué sé, un personaje de manga. ujú, Un nombre que no tiene por qué ser real. Tú en realidad no tienes la más mínima pista muchas veces de con quién estás hablando, con lo cual es más fácil no humanizarlo. Pero es que además tú tienes cosas como. Hay un concepto básico para tus oyentes que es el coste de respuesta. Las personas, cuando tenemos que discriminar en psicología no quiere decir ser votante de Vox, quiere decir ser un racista, quiere decir elegir. Cuando yo tengo varias conductas posibles en una situación determinada y yo discrimino cuál voy a realizar, uno de los criterios más importantes es el coste de respuesta. ¿Qué respuesta tiene un coste menor para mí? Los móviles no son adictivos porque están hechos de heroína ni mierdas de estas. Los móviles se usan mucho y nos encontramos usándolos mucho y a menudo tenemos dificultad para usarlos menos, no porque sean adictivos, sino porque su coste de respuesta es mucho más bajo que otras conductas que a lo mejor son más provechosas. Entonces, contestar en Twitter con un insulto es muy fácil. Dar un me gusta es muy fácil. Dar un RT es muy fácil. ¿Por qué? Porque el coste es muy mm, bajo. Cuando tú teníamos un blog y no teníamos redes sociales, escribir un comentario
pues era un mínimo, esfuerzo mínimo, porque podías poner el comentario bien dicho o podías poner en el comentario gilipollas. O sea, ya está. Pero ya era un poco, ya era una barrera, porque además muchas veces tenés que rellenar este pequeño formulario de nombre, correo, para validar el comentario. Parece que no, pero eso es una, un Una disuasor. barrera. Claro, una barrera, un fricción de roce. En las redes sociales no pasa eso. Además, claro, los algoritmos refuerzan el salseo, refuerzan la polémica, refuerzan el escándalo. Entonces, yo entiendo que haya gente que piense que yo soy provocador como una cosa deliberada porque, claro, da la casualidad de que eso es lo que funciona. Pero yo era provocador mucho antes de que hubiese redes sociales, así que tampoco será eso. Pero es verdad, porque yo en el blog era lo mismo, ¿vale? Y en el blog te leían 4 gatos, literal. Claro, tú sabes, la gente que tiene audiencia de cientos de miles en un blog, normalmente es porque lleva años y años y años y años ahí haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, las redes sociales lo que son es un entorno sobre todo muy, muy dirigido a la respuesta irreflexiva, a la respuesta incentiva. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que comparte cosas no pasa el titular. Lees el titular, encaja con lo que tú piensas, lo compartes. Luego resulta que era un bulazo, pero ahí está, ya te lo has comido. Ojo, me ha pasado a mí también, ¿vale? Porque además, leer y verificar, pues es un trabajo, es más coste de respuesta, cuesta más. Claro, el trabajo, el desafío que tenemos ahora, creo yo, es cómo hacemos para incentivar que la gente aprenda a discriminar fuentes fiables, cómo hacemos para cambiar el coste de respuesta para que el comentario irreflexivo, por ejemplo, hay un experimento muy chulo que hizo, además, una cría, no sé si de 14 o 16 años, una cosa así, que fue sencillamente meter un pequeño script en el que tú, antes de enviar un comentario, simplemente te preguntas, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres decir de esta manera? Ya está. Pues encontraron que en los foros en los que esto se había aplicado, se hizo un ensayo en un foro local, resulta que el tono bajaba una barbaridad. Simplemente teniendo un pequeño recordatorio de, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres decir de la manera que lo quieres decir? Ya está. La demora es quizá uno de los componentes del comportamiento que más necesitaremos aprender para poder cambiar, si queremos cambiar, si no queremos cambiar, pues ya está. Cómo estamos en redes sociales hoy día. Y eso creo que es una cosa que está infravalorada y se pone mucha responsabilidad en las plataformas. Las plataformas no tienen ningún incentivo para hacer las cosas bien. Ninguno. Al contrario, tienen todos los incentivos para hacerlo mal. Somos nosotros los que tenemos que desincentivar esos comportamientos y eso pasa por modificar nuestro propio comportamiento y eso es una putada. Sí, yo es algo que he notado también que, bueno, subiendo los vídeos de este podcast, en cuanto tienen más de X visitas y hay algún comentario, suele ser negativo. O sea, ¿Verdad? Es es como en Twitter, acojonante. a partir de 100 retweets te asignan un subnormal de oficio que viene a Sí, insultarte. O sea, eso, yo de hecho ya hay mucha gente, yo conozco, no en mi caso, yo no en mi caso porque no lo tengo sistematizado, pero yo conozco gente que en cuanto llega a 100 RT, silencian el hilo, automáticamente. O sea, llegan 100 RT, silencia el hilo porque ya va a llegar en la horda y van a llegar a joder la marrana. Y yo he habido hilos en los que he puesto cosas, fíjate que en realidad ni siquiera son controvertidas porque sean negativas o insultantes, sino porque simplemente van en contra de las opiniones comunes de la gente acerca de la psicología. Por ejemplo, una de las cosas que más odio me han traído, sin ser una cosa particularmente excepcional, es decir, la infancia no es un periodo especialmente importante en la vida de las personas. Ya está. No es que no sea importante, sino que es igual de importante que la adolescencia y la edad adulta. Las cosas que te pasan en la infancia son aprendizajes y muchos de esos aprendizajes se van a quedar contigo y otros muchos no. Y no pasa nada. Y la peña engoriladísima, es que estás negando que existe el abuso infantil. ¿Qué dices? Es que estás negando que hay gente que sufre. ¿Qué dices? Y es lo que tú dices, a partir de un cierto número de interacciones aparece el tontaco que no sabe leer o la tontaca y te tal. Y fíjate, ya es simplemente una cuestión de buscar, yo creo que la respuesta emocional. Carol Tabris dice una cosa, hay un libro buenísimo que se llama, no sé si está traducido, Anger, the Misunderstood Emotion, ira, ¿no? La emoción incomprendida, que dice que es que una de las cosas que no tenemos que presente es que en el momento, a corto plazo, la ira es muy reforzante. Porque la ira nace de la percepción muchas veces de injusticia y automáticamente esto te sitúa a ti en el lado de los justos. Internet y las redes sociales funcionan mucho a base de indignación porque la indignación nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Yo me indigno porque alguien es malo y por tanto yo soy bueno. Y la indignación me hace sentir virtuoso. Y por eso, en Twitter, en cualquier red social, lo que más mueve pues, es el hateo y es la polémica y es la bronca, porque la gente se siente, se autovalida, se siente validada
a base de expresar eso. Yo puse el otro día pusieron el otro día una charla que yo di de por qué los psicólogos creemos en mierda. O sea, una revisión de evidencia de por qué los psicólogos hacen práctica no basada en la evidencia. Y lo mismo gente, además gente que no tiene ni puta idea de psicología, viniendo aquí a enmendarme la plana. ¿Quién dice que no hay una epidemia de salud mental? Coño, lo dicen los datos, los que he mirado y tú no. O sea, esos datos. Y todo esto, claro, como te decía, el coste de respuesta es muy bajo. Esto no me lo dicen en la cara, pero no me lo dicen en la cara no porque yo soy un tío grande intimidatorio, sino porque, claro, es que delante de mí estás delante de un psicólogo. El tío que sale en el vídeo no es humano. Ya. No es que no sea un psicólogo, es que no es humano, tío. Es que no es humano. Ahí también te quería preguntar por qué muchas veces cuando estás que es algo que yo llevo unos años intentando no hacer, pero hay veces que caes en ello, ¿no? Cuando tienes una opinión, ¿por qué la identificamos como si fuese parte de nosotros? O sea, cuando tú tienes una opinión y alguien la ataca, no la ataca, pero bueno, sí, da argumentos en contra, es como que te están atacando a ti muchas veces. ¿Correcto? Y yo creo que deberíamos tener la capacidad de joder, pues analizar si de verdad lo que está diciendo la persona es válida y poder cambiar de opinión para Claro, tener lo que pasa conversaciones es de que verdad. aquí entra un mix concreto. No todas las opiniones son iguales, ¿vale? Uh-huh. Que hay un tío que hace comics web que yo sigo hace muchísimos años y que es muy conocido, seguro que lo conocen muchos de nuestros oyentes, que se llama The Oatmeal. Es un tío que hace unos cómics muy brutos, muy graciosos. Y el tío hizo una vez un cómic sobre esto que era muy interesante. No todas las creencias son iguales. ¿Por qué? Porque hay algunas que efectivamente son identitarias. ¿Por Uh-huh. qué? Porque tú piensas que cuando la gente habla de autoestima, en realidad no está hablando de nada. No existe una cosa llamada autoestima como sí. Autoestima es una etiqueta que le ponemos a un conjunto de comportamientos, que básicamente son verbalizaciones acerca de ti mismo, que están condicionadas a respuestas reflejas, aversiva o apetitiva, agradable o desagradable, según si tú tienes una buena autoestima o una mala autoestima. También se refiere a una serie de expectativas que, de nuevo, también son verbalizaciones acerca de tu capacidad de hacer cosas. Si tienes una alta autoestima, pues probablemente te digas a ti mismo, pues yo puedo hacer esto o yo no podré hacer esto. Vale. Algunas de estas creencias son parte de tu identidad y otras no. Y el tío sabe un ejemplo que a mí me parecía magistral. Si él por ejemplo, existe la historia de que George Washington tenía los dientes de madera, porque bueno, las prótesis en aquella época eran las que eran, pues no. Entonces, él dice, imagínate que yo ahora te digo que George Washington no tenía los dientes de madera, sino que tenía piezas de muchos tipos. Tenía algún diente de madera, tenía algunas que usaban de oro, de un animal, no sé si de cerdo, de burro, cosas que se hacían en aquella época, porque no existía la prótesis dental como la tenemos ahora. Pues probablemente no te cuesta hacer eso que tú dices, Juanma, de ajustar tu creencia. ¿Por qué? Porque eso para ti no es central. Pero cuando entramos en temas como la política, la religión, entramos en creencias que que son parte de un sistema de reglas verbales que dicen yo soy. Y si mi creencia está mal, yo llevo toda la vida equivocado. Y claro, eso ya no es lo mismo. Porque si tú crees, por ejemplo, que George Washington tenía los dientes de madera y resulta que no, pues a ti en realidad te la suda, no te cuesta nada. Pero, por ejemplo, cuando sale fandom de gente que ha cometido actos cuestionables, los fans muchas veces se encuentran con ese malestar de yo admiro mucho a este tío, a mí me encanta su obra, pero me siento mal por disfrutar de la obra de esta persona, porque esta persona luego en su vida privada se ha comportado de esta manera. Es un ejemplo porque para ti el ser fan, a no ser que tú hayas hecho el ejercicio este de decir, yo separo muy bien la obra del artista y cosas así, que a veces puede no ser también posible por cuestiones éticas, del estilo de coño, es que no está bien que yo le dé dinero a esta persona porque su comportamiento es cuestionable. Claro, por eso fíjate que nadie tiene problema, por ejemplo, con consumir obras de arte. Bueno, es que odio la palabra consumir, no sé por qué coño la he dicho. Con disfrutar de obras de artistas que llevan mucho tiempo muertos porque total, pues ya Claro. él no se va a llevar el dinero, ¿no? O ella. Entonces, pero fíjate que, por ejemplo, hubo mucha polémica cuando salieron hace unos años, pues que los Led Zeppelin, por ejemplo, que es una banda de rock que a mí me chifla, pues habían tenido en su época unas conductas absolutamente execrables, en particular con algunas groupies menores de edad, etc. Unas cosas que bueno, que en aquella época pues era lo normal y no por ello son admisibles. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento en ese momento ese malestar de decir, hostia, me flipan los Led Zeppelin, pero qué hijos de puta. ¿Por qué? Porque claro, si yo soy fan de los Led Zeppelin y los Led Zeppelin son unos hijos de puta, entonces yo soy un fan de unos hijos de puta. ¿Qué clase de persona me convierte eso a mí? Si yo creo que las vacunas no funcionan, a mí me trae evidencia que las vacunas funcionan, ¿qué clase de persona me convierte eso a mí? A lo mejor no necesariamente una mala persona, pero sí en un gilipollas. Y claro, ¿cuál es el problema con esto, Juanma? La mayor parte,
hay muchos dichos populares sobre el cerebro y el organismo y tal, y uno de los que sí me gustan es, la meta del cerebro no es que tú seas feliz. La meta del cerebro, o sea, el propósito, bueno, del cerebro y del resto del organismo es mantenerte con vida. Y eso quiere decir que lo que tú necesitas no es ser feliz, es predecir cómo funciona tu entorno bien. Es con lo que cuando en psicología, control es una palabra que tiene muchas acepciones en psicología. Pero a la que yo me refiero exactamente es controlar tu entorno como entender cómo funciona tu entorno y por tanto poder tomar decisiones informadas y predecir qué va a pasar. Si yo sé, por ejemplo, que los depredadores van a beber agua a la poza a tales horas y yo no voy, yo tengo control sobre mi entorno. No porque yo pueda hacer que el depredador vaya o no vaya, sino porque puedo mantenerme alejado y por tanto pues mejorar mis probabilidades de sobrevivir. Si yo sé que esta valla, si me la como, me voy a morir, controlo mi entorno porque entonces puedo discriminar qué es bueno y qué es malo. Claro, cuando se ataca una de estas creencias, lo que está poniéndose en cuestión es tu capacidad de discriminar y controlar tu entorno. Y entonces, claro, tú llegas y dices, hostia, si estoy equivocado en esto, ¿en qué más cosas estoy equivocado? Si yo creo que las vacunas no funcionan y resulta que las vacunas funcionan, es que yo estoy poniendo a mi familia en riesgo, me está poniendo en riesgo yo. Claro, eso es un golpe a tu identidad. Porque todos en general tendemos a tener una identidad, la mayoría de nosotros, positiva de nosotros mismos. Solemos pensar, ¿sabes esto que dicen? ¿No? El 80% de los conductores creen que están por encima de la media en habilidad de conducir, que es imposible. De hecho, hay una encuesta divertidísima que hicieron hace una pila de años, los años 60, 70, en una ala de traumatología de un hospital donde encuestaron a gente que estaba ingresada por haber estado en accidentes de tráfico. O sea, sus lesiones habían dado en un accidente de tráfico. 2/3 de ellos habían sido los causantes. Y aún así, el 100% dijeron que ellos se consideraban unos conductores por encima de la media. Y dices tú, pero hijo puta, estás con las dos piernas rotas en el hospital porque te has saltado un semáforo y se te ha llevado un camión por delante y te ha roto las piernas y todavía tienes los santos huevos de decir, es que si no, no podemos vivir con nosotros mismos. Entonces, claro, cuando llega alguien y te planta delante de la cara evidencia de que has estado haciendo el gilipollas, tu primera reacción siempre es revolverte. Porque eso no puede ser verdad. De hecho, por eso muchas veces el cambio de creencia, más que presentar pruebas, requiere un proceso de cuestionamiento. Son procesos parecidos, pero no son iguales. No es tanto el plantarle las pruebas en la cara como el señalarle la inconsistencia de su creencia y que él poco a poco vaya escarbando hasta que él pueda dar ese paso. El cambio de creencia es una cosa, es un proceso en un sentido individual, no puede ser forzado. Y por eso muchas veces cuando presentamos pruebas, lo que hacemos en realidad es reforzar la creencia del otro, porque el otro necesita aferrarse a eso, porque como tú dices, se juega la propia autoestima. ¿Y qué métodos recomiendas pues para darte cuenta de que igual sí que has estado equivocado y llevarlo, digamos, lo mejor posible? Porque yo también creo lo que dices tú de, joder, si ya me he equivocado en otras cosas y otras veces, ¿por qué no me voy a estar equivocando en esto? O sea, en ese sentido creo que sí que hay que ser un poco escéptico a veces de uno mismo o de lo que te han dicho. Hay que ser Pero... completamente escéptico. O sea, yo siempre digo que, y de lo que diga yo, el primero. O sea, Uh-huh. vale, pero primero, no hay forma perfecta. Danny Kahneman, que falleció recientemente y probablemente uno de los psicólogos más importantes de la historia reciente, decía una cosa que era algo así como: yo llevo 45 años estudiando los psicos y tengo la sensación de que no mejoran en absoluto. ¿Por qué? Porque mucha de la gente dice, ¿cómo hago para no caer en psicos? Pues mira, tengo malas noticias para ti. Pero sí es verdad que se pueden hacer algunas cosas para disminuir esa probabilidad. Danny Kahneman usa una cosa que es una metáfora, que es hablar de dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el que usamos la mayor parte del tiempo para tomar la mayor parte de las decisiones. Está basado en Uh-huh. heurísticos. Un heurístico es un atajo, es una regla rápida de decisiones. If, then, como en programación. If tal, then Pascual. Y la mayor parte del tiempo funcionan. Ojo, por ejemplo, un ejemplo que me encanta es: si mucha gente va a este sitio, probablemente sea bueno. La mayor parte de las veces es correcto. Si a mucha gente le gusta un restaurante, probablemente sea un buen restaurante. No siempre va a ocurrir, a veces nos va a llevar a error, pero sí. Y luego tenemos el sistema 2, que es cuando empezamos a reflexionar sobre algo cuidadosamente y consultamos y damos vueltas, etcétera. Entonces, Danny Kahneman viene a decir básicamente que de lo que se trata sobre todo es de intentar entrenarse para sacar un poco más el sistema 2 a pasear. ¿Por qué? Porque muchas veces, si te fijas, todo el tema de las creencias irracionales, etcétera, vienen de análisis apresurado. De hecho, hay alguna investigación, aunque no hay un perfil, está empezando a esbozarse. De hecho, escribí hace poco en la newsletter sobre eso. No hay un perfil todavía marcado de persona que cree en mierdas. Por ejemplo, la inteligencia no es un factor especialmente protector, ni el nivel de estudio. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se postula es que la impulsividad
podría estar relacionada. Las personas más impulsivas podrían ser más propensas, lo cual intuitivamente tiene sentido, ¿no? Si soy una persona que tiende a no pararme mucho a reflexionar y tomar decisiones muy rápidas, probablemente yo la información no la considere con mucho cuidado y sea más difícil que yo le vea los problemas, ¿no? Entonces, ante eso, yo suelo pensar en dos tipos de factores. Primero, vigilar tu propia reacción emocional. O sea, las malas ideas, las malas noticias, los bulos, etcétera, suelen estar muy diseñados para apelar a tu propio sesgo de confirmación y a tus propias preferencias. Entonces, lo primero que yo hago es pensar es si algo me gusta mucho. O si algo me cabrea mucho. Porque si algo está diseñado para cabrearme o algo está diseñado para gustarme mucho, probablemente no sea del todo así. ¿Vale? Esto, por ejemplo, ocurre muchísimo en política, ¿no? Cuando tú lees una noticia acerca del partido que tú odias, y lees una noticia negativa, pues estás muy predispuesta a creértela y a compartirla. ¿Ves cómo son todos unos hijos de puta? Eso es un ejemplo de me gusta mucho. Pero también, pues, cuando un medio representa algo que ha dicho alguien del partido que no te gusta, que es extremadamente absurdo, pero tú te lo quieres creer porque tú estás dispuesto a colgarle cualquier etiqueta que tú quieras. Entonces, primero esa reacción emocional. Porque yo cuando experimento una reacción emocional fuerte ante algo, lo primero que yo hago a pensar es, esto me gusta mucho. Me lo voy a mirar con calma. Trasladándolo a la ciencia. Por ejemplo, sabemos que ahora hay una polémica muy grande con el tema de si los móviles están hechos de cocaína y están fundiendo el cerebro de los niños y hay una terrible crisis de salud mental y no sé qué. Ambos lados, precisamente, usan este tipo de argumento muy persuasivo de si la hay o no la hay. Cuando yo leo estos argumentos, yo lo primero que hago es pensar, ¿me está gustando mucho esto? Está basado y muchas veces encuentras que cuando lo miras con calma, tanto en los de tu lado como en los del otro lado, la evidencia no es tan sólida. Y luego lo siguiente es la demora. Es el moverlo poco a poco. El decir, vale, no voy a reaccionar inmediatamente, no voy a contestar inmediatamente, no voy a compartir esto inmediatamente. Me voy a dar un tiempo, porque muchas veces, simplemente con darte el espacio para pensar un poco acerca de ello, tú ya muchas veces vas a detectar inconsistencias, vas a detectar problemas, etc. Por lo tanto, nada de esto es infalible y nada de esto garantiza nada. Pero mejora tus probabilidades, que es, creo que a lo más que podemos aspirar, ¿no? A decir, bueno, alguna vez voy a caer, algunas veces voy a picar, pero va a ser menos probable. Una cosa muy positiva, por reconocerle algo a la gente de Twitter que han hecho, fue este sistemita de cuando tú vas a retuitear algo que contiene un enlace a un artículo, te pregunta, ¿has leído el artículo? Que tú puedes mentir y decirle que sí, venga, del tirón. Que puedes hacerlo, por supuesto. Pero ya me parece un paso en la dirección adecuada, porque muchas veces decir, bueno, a lo mejor podría leerme el artículo y no solo guiarme por el titular, porque además cada vez más la prensa opta por titulares que luego en el cuerpo del artículo prácticamente se desmienten. Cosas así. Yo creo que todo eso son prácticas en la buena dirección, pero creo que primero nosotros tenemos que desarrollar un hábito de cierta disciplina, me pongo muy epistémica, o sea, disciplina en cuanto a cómo adquirimos el conocimiento, si quieres llamarlo disciplina informativa, más asequible, no más de andar por casa, en cuanto a, primero, considerar qué reacción me provoca esto, segundo, antes de compartirlo, darlo por bueno, darme un poco de tiempito, y en tercer lugar, y muy importante, que esto no lo había dicho, es también investigar un poco a la fuente. O sea, esta fuente, claro, yo hay foros en los que yo participo, en los que hay muchas discusiones de, claro, es que no sé qué, es que bulo es lo que tú digas. Y digo, hombre, no, es que hay medios que pueden publicar a veces informaciones que luego corrigen o retractan, y luego hay gente que lo hace por sistema. Y existe además esta tendencia, que yo creo que además beneficia siempre a los malos actores, tanto en política como en otras cosas, de todos son iguales. Y no, querido, no, todos no son iguales. Esto conviene a los malos, no conviene a la gente, porque, hombre, todo el mundo va a cometer errores, en todos los partidos políticos va a haber casos de corrupción, esto es inevitable, pero no se da igual, no se da a la misma escala, no tal. Y con el tema de los bulos y la información falsa pasa lo mismo. Y aquí entro en temas además de influencers y demás, que esto pues, también abarca mucho. Yo, por ejemplo, a la gente que me rodea, etcétera, yo les tengo dicho una cosa que es, si lo ves en TikTok, o sea, hablando de psicología, quiero decir, si hay un TikTok que empieza diciendo la psicología dice, lo que venga a continuación es falso. Del tirón. Es como le digo a mi madre, si te llega por WhatsApp es mentira. Esta es mentira. Si te llega por WhatsApp es mentira. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que aprender a discriminar eso. Esta es una fuente informada. Esta es una fuente que está realmente... ¿En qué se basa? Por ejemplo, hay una cosa que yo criticaba mucho, que era que se hace muchísima divulgación en la que no se referencia nada. ¿Me explico? Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, compañeras que hablan sobre relaciones. Y a mí me gusta mucho matizar esto, ¿no? Porque parece que los psicólogos damos una asignatura de relacionología
donde se explica cómo tienen que ser las relaciones. Y claro, son temas que atraen mucha atención, porque a todo el mundo le interesa cómo tener mejores relaciones. Y se tratan además temas que son muy importantes, como puede ser el abuso, como pueden ser relaciones muy negativas para la persona. Es que no me gusta usar la palabra tóxica tampoco, pero relaciones en las que se pueden dar a veces conductas de manipulación, se pueden dar, que eso indudablemente existe, ¿no? Y claro, muchas veces yo veo a esa persona, generalmente una compañera, porque la profesión de psicología además está muy feminizada, y yo lo que me quedo pensando es, tú aquí lo que estás dando es tu opinión. Porque tú a mí no me estás diciendo, porque no existe. Hay un estudio que dice que la forma correcta de tener relaciones es esta. No, no. De hecho, cuando miras la evidencia hablamos de relaciones de pareja, lo que muestra la evidencia es que hay muchas formas de tener una relación de pareja que funcione muy bien y no se puede generalizar de esa manera. Y muchas veces tú yo escucho y lo que oigo son los prejuicios de la psicóloga. Los prejuicios y las preferencias y los valores de la psicóloga. Y esa divulgación me parece que es engañosa. Y por eso yo soy tan... Me jode mucho que me asignen la etiqueta de influencer, porque yo no quiero serlo. Porque la tengo muy asociada a gente que, como dice las cosas con más o menos gracia o con más o menos éxito, la gente automáticamente da por buenas las tonterías, como el Yados, hablando de psicología, que dices tú, pero tío, si no dices más que subnormalidades, o sea, que me estás contando, ¿sabes? Las influencias, como la pava esta, la Marina Gers, diciendo que el agua deshidrata, y dices tú, pero por el amor de Dios, ¿sabes? Pero pasa lo mismo cuando se habla de psicología. Además, la psicología es especialmente jodida porque, claro, cuñados en todas partes y sobre todo en los temas. Pero el problema con la psicología es que todo el mundo se comporta y todo el mundo genera explicaciones sobre su comportamiento. Y existe además esto que Lilienfeld llama muy acertadamente psicología folk, que son las concepciones populares que la gente tiene sobre el comportamiento, que no necesariamente se corresponden con lo que dice la ciencia del comportamiento. Y competimos contra eso, tío, y es una competición súper jodida. Entonces yo animo a los oyentes que cuando escuchéis cosas sobre psicología, mirad quién las dice, mirad si es psicólogo, que tampoco es garantía de nada, mirad si esto está basado en al menos alguna cosa que parezca una investigación, que tampoco toda la investigación. Es que es una puta mierda, es que es una incertidumbre muy grande, porque claro, no es garantía que sea psicólogo, no es garantía que existe investigaciones, porque tampoco todas las investigaciones son iguales. Y los datos se pueden manipular, además, muchas veces en favor de tal. Además te digo una cosa, Juanma, creo que una de las cosas a las que yo quiero orientar más mi divulgación en el futuro cercano, y creo que todos los divulgadores deberíamos hacer esto, no es solo divulgar acerca de hechos científicos, ¿no? El sesgo de confirmación es esto. La disonancia cognitiva es lo otro. El condicionamiento operante es no sé qué. Sino también a divulgar cómo se hace ciencia y qué es y qué no es la buena ciencia. Porque, por ejemplo, a mí a veces la gente llega y me cita un estudio, que generalmente es la primera mierda que sale en Google. Literal. Que además muchas veces ni se lo han leído y tú lees el abstract, el resumen, y ya en el abstract ya dices, esto no dice lo que tú pretendes que dice. Pero bueno. Y la gente, por ejemplo, cosas como la pirámide de evidencia. Es decir, que es que un estudio suelto no demuestra nada, por muy bien hecho que esté. Es que además un estudio solo, por muy bien hecho que esté, no significa nada. Sino comparado con una revisión. Por eso yo siempre digo a la gente, no, hay que ir a las revisiones. Hay que ir a las revisiones sistemáticas. Y hay que mirar las revisiones sistemáticas porque tampoco todas las revisiones sistemáticas están igual de bien hechas. Todo eso la gente no tiene este concepto. Entonces, claro, la prensa te saca un artículo y dice, un estudio ha encontrado, ahora está súper de moda el coñazo de correr es más antidepresivo que no sé qué. No, no es verdad. No es verdad. Ese estudio es una putísima mierda. No es verdad. No es verdad, pero claro, la gente no sabe. La gente que dice, bueno, esto lo ha publicado en una universidad, en una revista, revisado por pares, joder, ¿qué más quieres? Pues no basta. Es que, claro, una incertidumbre muy grande, pero cuando empezamos a mirar la fuente, una de las primeras cosas que yo suelo hacer, por ejemplo, cuando leo uno de estos artículos que me causan incertidumbre, es precisamente buscar críticas a ese artículo. No suele tardar. Y otra cosa que también hay que darse cuenta y que también es un buen discriminativo para los oyentes es el darse cuenta de que generalmente los artículos científicos se caracterizan por ser muy poco contundentes. De hecho, la gran mayoría de artículos científicos acaban con la conclusión es que hay que estudiar más. O sea, es verdad, te lo digo completamente en serio. De hecho, muchas veces la gente tiene esta idea falsa que la psicología no es una ciencia porque la respuesta en psicología a muchas cosas es depende. Claro. Y es cierto, tenemos un núcleo de cosas que están súper bien establecidas. Los principios del aprendizaje, por ejemplo, las leyes del aprendizaje son hechos como la teoría de prospectos de Kahneman, es como la teoría de la evolución. Ya no se duda, su apoyo empírico es ya irrefutable. Pero es verdad que hay muchas cosas en las que las conclusiones son, pues parece que no. Por ejemplo,
La gente que es crítica con todo el tema de las adicciones, como el doctor, fíjate, Haidt y Twench y todos los psicólogos que dicen que los móviles están causando una epidemia de salud mental son súper concluyentes. Y son súper concluyentes a partir de estudios correlacionales que además ni siquiera muestran las correlaciones que ellos dicen que muestran. En cambio, los críticos, como por ejemplo Pete Etchells, que tiene un libro que se llama Unlocked, que yo recomiendo a todo el mundo, lo que dicen es, no tenemos evidencia para afirmar esto, hay que investigar más, no sabemos. Con los datos que tenemos no podemos decir esto, pero fíjate que no son contundentes, en plan, los móviles no causan adicción. No, pero claro, no podemos decir que la causan. Además, muchas veces se invierte la carga de la prueba. ¿Demuestra que los móviles no son adictivos? No, payo, no. Tendrás que demostrar tú que son adictivos. Esa es tu afirmación. La carga de la prueba recae en quien hace la afirmación. Y cuanto más extraordinaria es la afirmación, más extraordinaria tiene que ser la evidencia. Y en esa estamos. Entonces, claro, ahora mismo Internet, las redes sociales son un sitio donde informarse para la persona que no es especialista es muy, 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 muy arduo. Y claro, al final tendemos pues al mensaje facilón, por eso, por ejemplo, la psiquiatra vitamina esta tiene mucho éxito porque dice bobadas que eran ya viejas, o sea, todas las mierdas que dice de la oxitocina, todo esto, cuando yo estudié en los años 90, eso ya estaba superado. El otro día vi un vídeo suyo hablando de las diferencias de los hemisferios, no sé qué. Esa mierda lleva 30 años ya desmentida. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente, pues, sota caballo rey, se entiende muy fácil y tal. De hecho, parte de mi esfuerzo divulgativo es precisamente el intentar acercar la ciencia actual a un lenguaje asequible. Porque nos comen la merienda por ese lado, si no, porque al final, cuando dice la gente, dato mata relato. El relato gana siempre. El tema es cómo presenta el dato. El dato tiene que tener un buen relato para que la gente le haga caso. Si no, la gente no hace ni puto caso. Es verdad que es muy interesante que con el exceso de información que tenemos ahora, en el que cualquiera puede ser un creador de contenido, sí que se ha desvirtuado un montón el tema de las fuentes. Es algo que es que ya le dices a alguien, no, porque, ¿de dónde has leído eso? No sé qué periódico. Va, pero es que eso siempre mienten. Y luego ellos a lo mejor consumen uno que es igual, pero de su bando. Pero es lo mismo, realmente, ¿no? Claro, tampoco querría yo crear la impresión de que es que esto es ahora peor que antes, porque también es que a veces la gente habla y parece que antes vivió en una especie de Arcadia dorada en la que la gente eran todos filósofos atenienses, ¿sabes? Y no es cierto, tú lees prensa de hace un siglo y tal, te flipas con las cosas que la gente pasaba por titulares normales. No sé si me explico. Que es que también idealizamos mucho esta Arcadia y cuando se habla de la EGB no sé qué, es que claro, los niños de la EGB, perdón, los niños de la EGB para empezar tenían un índice de abandono, por ejemplo, altísimo y claro, si tú te quedas con los que acababan la EGB y con los que acababan el bachillerato y con tal, pues sí te puede parecer lo que a ti quieras, que también eso habría que discutirlo, ¿eh? O sea, mi hija de 11 años está dando estadística en el cole. Yo no di estadística en sexto de primaria, ¿eh? En sexto de GB. Yo no di estadística. Vamos también a poner las cosas un poquito en contexto, ¿eh? Entonces, lo cierto es que siempre hemos sido igual de crédulos. Yo creo que una de las conclusiones que tenemos que sacar, la diferencia fundamental que sí suponen las redes es la velocidad y el alcance que ahora tiene un bulo o una falsa creencia. Porque tú antes los bulos iban literalmente a la velocidad física del medio. Si yo, por ejemplo, imprimía una octavilla con un bulo, pues yo las tenía que repartir y eso limitaba. Hoy día un bulo pues por WhatsApp alcanza a miles o millones de personas en muy poco tiempo. Pero no somos más crédulos, no estamos peor informados en proporción que antes. Hay, por ejemplo, encuestas chulísimas en Estados Unidos sobre literacy, ¿cómo sería? Educación política, ¿vale? En la que se mide la cultura política de los ciudadanos con preguntas de, bueno, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el vicepresidente? ¿Qué hace el Senado? ¿Para qué sirve el Congreso? En fin. Y la gente en los años 40 del siglo pasado respondía más o menos igual de bien que ahora. O sea, no estamos realmente... Claro, estos son datos americanos. Yo en España no tengo conocimiento de que existan cosas comparables. Pero estoy bastante seguro de que si hiciéramos estudios similares o hubiéramos podido hacer estudios similares en los años 80-90 y comparásemos con aquí, no creo que hubiera mucha diferencia. O sea, claro, en las redes te plantan delante y se aprovechan de una cosa que es el heurístico de disponibilidad, que es que yo le presto más atención a algo para hacerlo más fácil de recordar y entonces tiendo a sobreestimar lo frecuente que es. Pues claro, te sacan vídeos de gente, pues preguntamos a los chavales por la calle cosas de cultura general y claro, pues te cortan al chaval que contesta que no tiene ni puta idea.
Claro, porque eso es lo que al final da salseo. Y eso te da la Claro. falsa sensación de que los chavales no saben nada y tal. Pero luego yo, que he tenido la suerte y el honor de trabajar como profesor para chicos y chicas de 20, 21, 22 años, pues tú hablas con ellos y, oye, pues no es tan peor de lo que estábamos nosotros con su edad. Que además también existe este sesgo, ¿no? En inglés es el sesgo de las gafas de color de rosa, de mirar tu pasado como una cosa idílica. No, mira, perdona, los 80 fueron una mierda. Los 80 fueron una mierda. Los recuerdo con cariño porque yo era un niño y claro, pues cuando era un niño lo recuerdas con cariño normalmente. Pero no era una época mejor que ahora en nada. En absolutamente nada. Había más libertad. Una polla. Había más libertad. No, ¿de qué? Pero estos sacos están ahí y se juega mucho con ellos para desinformar. Y claro, cuando tú dices, ahora cualquiera puede divulgar. Sí, pero en realidad tampoco te creas tú que antes la cosa estaba tan diferente. Quiero decir, vendedores de humo ha habido siempre. Estafadores ha habido siempre. Sectas destructivas ha habido siempre. Que la gente ahora habla mucho de Yados y su secta por internet. Vamos, el reverendo Jim Jones, el tío que dio lugar a la masacre de Jonestown en Guayana, no tenía Facebook, ni Twitter, ni nada. Y se la apañó súper bien. Quiero decir, la masacre de Waco en Estados Unidos tampoco les hizo falta redes sociales. Que las redes sociales no crean nada que no estuviera ya ahí antes. En algunos casos pueden facilitar, pero el proceso subyacente no ha cambiado. Lo que cambia es el alcance, el coste. Claro, ahora un tío que quiere decir que la Tierra es plana. Y sobre todo cambia el refuerzo social, Juanma. Esto es súper importante. Porque tú antes, si tú crees que la Tierra era plana, probablemente eras el único en tu pueblo y probablemente no lo dirías muy alto para que la gente no se riera de ti. Pero ahora tú te metes en internet y te encuentras en un foro y a lo mejor hay 2000 como tú. Y como son 2000, son muchos para ti, que en realidad no son muchos. En realidad a mí, si me dicen que 2000 personas en España creen que la Tierra es plana, yo me quedo súper tranquilo, porque 2000 Sí. de 48 millones, 2000 no es nada. Pero claro, tú ves 2000 y dices, buah, buah, es que somos legión. Y los que habrá que no lo digan aquí, pero que estén por ahí tal, ya está tu paja mental de que sois muchísimos. Y eso es un reforzador. De hecho, es una de las motivaciones principales para las creencias racionales. Hay tres. Una es la seguridad epistémica, es el tema que decíamos antes de controlar el entorno. La segunda es el refuerzo social en la forma de apoyo y pertenencia a un grupo. Y la tercera es la percepción de superioridad sobre el resto. Porque fíjate además cómo la gente que cree en mierda normalmente habla de los que no las creemos. El rebaño, los borregos, los durmientes, los covidiotas, las víctimas, los borregos. Y tú le dices, claro que sí, claro que sí, claro que sí, Manolo. Tú que eres... Iba a decir contable en Albacete, pero me cayó una pila de... Y dije contable en Albacete absolutamente. O sea, tú que eres psicólogo en Granada, vas a saber los secretos que la CIA no quiere que sepas, claro que sí, porque tú eres súper especial, Manolo. Pero claro, es una forma de reforzar tu propia imagen, el sentirte superior, que tienes acceso a un conocimiento de secreto que no tiene nadie. Es que eso no se puede. Entonces, claro, la gente lo que hace es que señala el dedo y no mira a la luna. Dice, es que las redes sociales son adictivas. No. Lo que es muy reforzante es la aprobación social. Y las redes sociales facilitan el acceder a una forma de aprobación social, de contacto social. Pero es que, de hecho, fíjate, una cosa a la que accedí a José César Perales, que es mi referente en tema de adicciones y tal. Hace unos años se hizo un estudio satírico, pero con metodología real. O sea, dijeron, vamos a demostrar por qué el concepto de adicción está tan jodido. Hicieron un cuestionario, lo validaron, o sea, siguieron todos los pasos rigurosos de un estudio y demostraron que el 70% de los adolescentes son adictos a estar con sus amigos. Los adolescentes se ponen irritables si no están con sus amigos, a menudo piensan continuamente en estar con sus amigos, a menudo dejan actividades que tenían que estar haciendo por estar con sus amigos, si no están con sus amigos se ponen de mala leche, etcétera, y cumplían todos los criterios de una adicción a sustancias, que esa es otra de las cosas por las cuales hablar de adicción a los móviles en los mismos términos, de la misma manera que hablamos de una adicción a sustancias o al juego de azar, no tiene el menor sentido desde un punto de vista técnico. Otra cosa es que la gente diga, me siento enganchado al móvil. Bueno, eso es una forma coloquial válida de decirlo, pero eso no quiere decir que tú tengas una adicción. Pues, claro, esta forma de pensar cala con mucha más rapidez porque además apela a nuestras emociones. Hay una adicción. Pero fíjate, el 70% de los adolescentes son adictos a estar con sus amigos. Claro, son adolescentes. Claro. Porque además se habla de adicción en unos términos tan imprecisos que todo es potencialmente adictivo, pero es que la causa no está en el fenómeno, en las conductas. Por ejemplo, hay personas para las que comer sano se convierte en una conducta problemática, se denominan ortoréxicos, o personas para las que el ejercicio físico se convierte en un problema, que son los que denominan vigoréxicos. ¿De acuerdo? Pero tú no vas a decir a la gente, esto es porque el ejercicio es adictivo. No.
No, el ejercicio no es adictivo. La comida sana no es adictiva. Vamos, si alguien me viene a decir que el brócoli es adictivo, me cago en su muerto. O sea, no, hombre, no me Sí, jodáis. sí, sí. El tema está en que cuando una persona ejecuta una conducta de una forma que es problemática, porque sí hay gente para la que el uso de redes sociales es un problema. Hay gente para la que los videojuegos pueden ser un problema, por supuesto que sí. Hay gente para la que el porno puede ser un problema. Pero no es por las propiedades del porno, sino porque habrá que mirar qué es lo que pasa en la vida de esa persona para que hacer un uso excesivo o problemático de ese comportamiento sea la mejor opción que tiene. Porque además, es que muchas veces, por eso los conductistas somos tan pesados con definir muy bien las cosas. Por ejemplo, para el tema de los móviles, para el pánico moral que hay, lo que se usa es el tiempo de pantalla. ¿Cuánto tiempo te pasas mirando la pantalla? Claro, pero es que eso es una medida de mierda, porque eso a mí en realidad no me dice nada. Si un chaval, por ejemplo, usa esto para acceder a la biblioteca pública y leerse libros, ¿es un buen uso o un mal uso? Si yo uso el móvil durante 2 horas para hablar con mi familia porque yo estoy de viaje, ¿es un mal uso o un mal uso? Pero es que incluso en redes sociales, te pongo un ejemplo, mi hija mayor está empezando pues, a hacer sus pinitos y mi hija mayor usa Instagram. Y usa Instagram para mirar cuentas de ilustradores porque a ella le gusta mucho dibujar. Y a lo mejor se pasa 1 hora y pico diaria mirando Instagram, cogiendo ideas, aprendiendo, tal. ¿Eso es bueno o es malo? Pues habrá que ver. Claro, fíjate lo difícil que es categorizar claramente el uso del móvil como bueno o malo, o el uso del ordenador. Es que, fíjate la ridiculez. Si hablamos en esos términos, todos los trabajadores de oficina son adictos, porque todos nos pegamos 8 horas delante de un ordenador ahí, ¿sabes? Los informáticos sois unos junkies de mierda, o sea, ¿qué cojones os pasa? Claro, pero no es cierto. Tú me dirás, no, cojones, si yo me pego 10 horas programando, yo no soy un adicto, vamos, lejos de mí. Ya, pero te pegas 10 horas hasta el día, ¿eh? Yonki, ¿te gusta, Yonki? No, que es el curro. Fíjate, ¿a qué es un sinsentido? Sí, Pues con sí. los chavales hacemos lo mismo, es que están todo el día con el móvil. Claro, pero es que a lo mejor están hablando entre ellos. Y para un adolescente la socialización es crucial. Claro, ¿se pueden dar malos usos del móvil? Los que tú quieras. ¿Que hay miles de formas mejores de pasar el tiempo que estar 4 horas en Instagram? Sin discusión, sin discusión alguna. ¿Que dejar las redes sociales para mucha gente probablemente sea una buena idea porque ese tiempo lo van a invertir en cosas más productivas para ellos? Vamos, cero dudas. Pero una cosa es eso y otra cosa es crear un pánico moral que no toca. Porque no es cierto. De hecho, están empezando a salir estudios muy relevantes diciendo que es que para muchos adolescentes las redes sociales pueden ser una fuente de bienestar. Porque a lo mejor en su contexto inmediato, en su entorno inmediato, no tienen o no pueden realizar, tener las amistades y el grupo, pero a lo mejor lo pueden encontrar a través de Internet. Yo conozco gente, y ahora te voy a poner una anécdota personal, que tiene el valor de cualquier anécdota personal, pero que ejemplifica lo que yo quiero decir. Yo me he pasado muchos años jugando a World of Warcraft, ¿vale? Que es un juego de rol masivo, online, tal, que fíjate, un elfo, un mago, lo que sea, y bueno, mata dragones y mierda de estas, ¿vale? Y ahí se forman, tú juegas en un servidor y normalmente formas parte de una hermandad, un grupo de jugadores que se juntan pues, para hacer misiones juntos y todas estas movidas, ¿vale? Vamos, lo explico para los oyentes por si alguien no conoce este tipo de juego. Pues a mucha gente en ese hermandad el valor no estaba en el juego, porque el juego es un puto coñazo. El juego es un puto coñazo, el juego es repetitivo hasta la saciedad, pero era un chas con muñecos. Y mucha gente decía que a ellos la hermandad les había salvado la vida, pues porque estaban muy solos, porque estaban pasando un mal momento, pero todos los días tenían su ratito de conectarse, hablar con los colegas, echar un rato, jugar juntos y tal. Había gente que se conectaba y decía, hoy no he hecho nada. Hoy me he conectado y está aquí pelando la pava, hablando con la gente y no he hecho ninguna misión, ni he hecho nada de juego. Es que, claro, estos fenómenos son muy complejos y se tienen que analizar muy en detalle. Decir simplemente, es que los chavales se pegan 8 horas diarias al móvil. Primero, mírate tú al espejo, Manolo, y dime cuántas horas te pasas tú antes de darle lección a tu hijo. Segundo, vamos a ver qué está haciendo tu hijo. Tercero, si lo que está haciendo tu hijo es problemático, vamos a ver por qué hace eso, entre otras cosas. Hay un tío que se llama Nir Eyal, que tiene un libro buenísimo que se llama Indistractable, ¿no? Sobre cómo manejar el tema de las distracciones. Y este tío tiene un punto de vista que a mí me gusta mucho, que es porque es muy mesurado. Es un punto de vista en el que él dice, la distracción existe, pero la distracción no está en los móviles, la distracción está en nosotros. El tío cuenta que en una ocasión el tío, pues, que se había comprado en ese momento la retórica esta de los móviles son el mal, no sé qué, pues dijo, voy a hacer un retiro y se fue a un sitio sin internet, con una máquina de escribir o un ordenador sin, no sé, algo, no tenía conexión, y el tío dice, pues me distraía mirando los libros. Ya está. O sea, tú no es que te distraigas porque el móvil te distrae, tú te distraes por X. Y el móvil resulta que es muy conveniente para eso y es muy cómodo y entonces tendemos a recurrir a él.
Pero en el momento en el que tú empiezas a aplicar 4 o 5 pautas conductuales, resulta que controlar la conducta de uso del móvil tampoco es tan complicado. Y que muchas veces la gente, pues por ejemplo, hay gente que regularmente coge y gente que a lo mejor en su casa en 3 semanas se pega 5 horas diarias de móvil y luego coge y dice, me voy un fin de semana a la montaña y se va a la montaña y no hay cobertura y se pega 2 días sin ver el móvil y le sudan los huevos. Qué edición más rara. Yo hice un retiro de 10 días de meditación una vez y el primer día sí es verdad que tenía un montón de tendencia, ¿no? De hábito de tirarla por el móvil y al cabo del segundo o el tercer día a mí me sudaba la pollera. Y de hecho, cuando volví, al principio me costó retomar el nivel de uso habitual porque lo miraba y decía, ¿esto? O sea, vaya edición de mierda. Además que, bueno, es que de las ediciones podemos hacer un podcast entero, porque es que el tema de las ediciones también tiene muchísima amiga, ¿no? Cómo se entienden y cómo se conceptualizan. Yo estaba pensando mientras hablabas pues de un poco el discurso que hay de la juventud, sí, de que los jóvenes ahora pues son más vagos, más incultos. Yo siempre me acuerdo de un texto, me parece que es de Sócrates, en el cual decía lo mismo hace Sí, miles de años. los Entonces, chavales no es algo, respetan a sus maestros, a los... eso es. Entonces es una cosa como súper humana, parece ser, y que Claro, siempre lo ha sido. claro, O es sea, que que no es algo de nuevo. hecho, Adam Mastroianni, que tiene una newsletter deliciosa que se llama Historia Experimental sobre psicología, publicó un paper en Nature, publicó un artículo en Nature, mostrando que eso del declive moral es una percepción, no es real. Hmm. De hecho, es que además, esto, claro, esto enlaza con debates que son también muy controvertidos, como por ejemplo todo el tema del porno y las agresiones sexuales. Ya, vale, sí, el porno. Yo no voy a defender el porno, porque no tengo ningún interés en defender el porno. A mí, de hecho, la industria del porno me parece una industria corrupta, podrida, llena de abusos, llena de machismo, llena de cosas súper turbias y que por mí podría arder perfectamente. Pero una cosa es la industria y otra cosa son los efectos psicológicos que tiene el ver porno en las personas. Y claro, una de las cuestiones estas es que la gente consume porno cada vez más violento y eso pues lleva a agresiones sexuales. Pero resulta que cuando luego miras, pasan dos cosas. La primera, hay un libro buenísimo sobre esto, Aggression in Pornography, de Shore y Seida, que hicieron un estudio en Pornhub, que es la web más grande que existe ahora mismo de porno en este momento en el mundo, y encontraron que primero, no solo la mayoría de la gente no busca porno violento, en contra de la creencia popular de que el porno que se consume es cada vez más violento, eso es falso, sino que además la mayoría de los usuarios que buscaban porno en el que hubiera situaciones en las que a una mujer se supuestamente degradaba, no sé qué, las personas que lo buscaban solían ser en su mayoría mujeres. ¿Por qué? Porque como fantasía, pues eso le resulta excitante, ya está, no tiene tampoco más trascendencia. Pero es que además pasa una cosa, a nivel poblacional, si fuera cierto que el porno es causante de agresiones sexuales, encontraríamos que las agresiones sexuales aumentan. Y resulta que es que eso no es así. Pero no solo no es así, sino que las agresiones sexuales, como todos los delitos violentos, llevan descendiendo en Occidente desde los años 80 de forma más o menos sostenida. Lo cual es incompatible con la idea de que el porno causa agresiones, porque indudablemente tenemos mucho más acceso al porno ahora que antes. Indudablemente. Eso no lo debo discutir. Y entonces ves documentales de hiperventilados como Generación Porno, que es la peor basura sensacionalista que me echa a la cara, y tú llegas a la conclusión de que los chavales, pues es que dicen básicamente que es que hacen bucaca en la guardería y dices tú, pero ¿estás loco o qué? Cuando luego miras, resulta que hace poco Fátima Doval, en Twitter es mi niña de Cheshire, es una señora increíble que trabaja mucho sobre todo temas de educación, publicó los datos y resulta que la edad de inicio de relaciones sexuales en España no se ha movido desde los años 80-90. ¿Cómo? Claro, es lo que hablamos del relato. El relato del caso anecdótico de sacarte en generación porno a un chaval que dice que tiene el cerebro hecho pedazos por el porno, que puede ser verdad que ese caso sea así. Y generalizarlo es muy tentador, pero luego miran los datos de población y no se sostienen. Y no se sostienen. Porque no se puede. Porque no se puede sostener. Ya. Sí, es verdad Y es que. deshonesto. Y ojo, con esto no digo que no haya que el porno sea bueno, en absoluto. De hecho, cuando mira a nivel poblacional, los países con más consumo de porno son los países más seguros para las mujeres. Pero eso no es por el porno, eso sería imbécil, es decir, que el porno es feminista, sino porque los países con más acceso al porno suelen ser democracias más liberales, con un mayor respeto por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, etcétera. Ahora, las violaciones, por ejemplo, que se pueden dar en la India, donde pueden coger 11 tíos a una niña, violarla en un autobús y luego tirarla a la cuneta, quemarla, y que si la niña sobrevive la mate su familia por haberla deshonrado, pues allí no pasa. Y allí no tienen el acceso al porno que tenemos aquí. Y insisto, porque aquí además hay que analizar las variables de confusión, que es el hecho de que, por ejemplo, Hay, cuando habla de la crisis de salud mental de los chavales, se olvida de que esos datos no están bien avalados, pero que además, si hubiera una crisis de salud mental,
no podría haber otras explicaciones, como por ejemplo la epidemia de opioides en Estados Unidos y que muchos de esos chavales habrán perdido a sus padres por la adicción al fentanilo. El tema de los tiroteos de la escuela, porque no sé, a mí la perspectiva de ir al instituto y que me abrasen a tiro me parece bastante deprimente. La inseguridad laboral, la crisis climática, es que anda que no hay razones para decir, no, es solo esto. Es solo esto. Porque mis datos dicen que a partir de 2012 que es cuando aparecen los móviles. Pero es arbitrario. Pues con el porno y con muchos otros pánicos morales pasa lo mismo. Pero luego miras los datos poblacionales y dices, esto no está... O sea, si esto fuera así, ahora la gente dice, es que hay una epidemia de suicidios porque hay un repunte en 2022. Y es verdad, hay un repunte en 2022. Pero el repunte es de un nivel tan bajo que para empezar puede ser ruido estadístico. Pero es que aunque fuera un incremento estadísticamente significativo, viene de una tendencia previa desde los años 80 en descenso. Con lo cual, claro, no estamos hablando de una epidemia. Estamos hablando de una oscilación. Pero la tendencia de los últimos 20 años, 30 años, 40 años es a la baja. Y eso no cambia que cada suicidio es una tragedia y que cada suicidio se tendría que intentar prevenir y que, por supuesto, una persona que esté pensando en suicidarse tiene que recibir toda la ayuda. Pero no podemos hablar de epidemia de suicidio cuando los datos lo que dicen es que llevamos hasta... Y dice, es que la pandemia apenas ha provocado una subida. Coño, y es una buena noticia, ¿por qué no os alegráis? Joder, es que no lo entiendo, es que parece que queréis que la gente se mate, hijos de puta. Es como cuando dices que el porno no produce agresiones sexuales y la gente se enfada contigo, pero si tendrías que estar contento, coño. Es que no, y claro que son agresiones sexuales, pero es que me explota la cabeza con estas cosas, tío. Es que te lo juro. Pero, ¿y por qué? Es verdad que lo negativo es como que tiene un impacto más grande en tu cabeza, porque yo estoy seguro de que si en un vídeo te ponen no sé cuántos comentarios positivos, el negativo o los pocos negativos que haya te van a joder mucho más. Pues mira, esa es una muy buena pregunta, es muy interesante y creo que estoy en disposición de dar al menos una hipótesis. Yo creo que en general prestar atención a lo negativo es un comportamiento que ha sido seleccionado por nuestra evolución, precisamente porque mejora tus capacidades de supervivencia. Porque como decía un profesor mío, si tú no adviertes una señal de algo positivo, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, no ves un rastro de una posible presa a la que cazar, no pasa nada. Pues has perdido esa oportunidad, pero bueno, habrá otras. Pero si no percibes una señal de peligro, probablemente te vaya muy mal. Entonces, es razonable suponer que estemos predispuestos a prestar más atención a la negatividad. De hecho, por ejemplo, en procesos de aprendizaje, cuando queremos contrastar tasa de reforzamiento con tasa de castigo, las tasas de interacciones positivas versus negativas deberían estar muy sesgadas a favor de lo positivo, porque si no, se puede, al final la sensación que acabamos teniendo es negativa. Por ejemplo, John Gottman en relaciones de pareja dice que las parejas exitosas tienen al menos durante las peleas 5 interacciones positivas por cada negativa durante una pelea, y que normalmente en otros momentos son 20-1 y cosas así. ¿Por qué? Porque lo malo pesa mucho. Pero yo creo que porque tiene sentido que estemos cableados para darle mucha importancia. Esto es lo que llamaríamos una variable disposicional en análisis funcional, ¿no? Estamos predispuestos a prestarle más atención a lo negativo que a lo positivo porque es una cosa que va en el interés de nuestra supervivencia. Claro, ¿qué pasa? En el entorno actual, que es mucho, en gran parte del mundo al menos, es mucho más seguro que el entorno en el que hemos evolucionado el 99% del tiempo como especie, pues a lo mejor ya no tiene tanto sentido, porque evidentemente las amenazas que enfrentamos muchas veces ya no son tan existenciales. Pero claro, la tendencia está ahí. Entonces, es que ese es un fenómeno fascinante, porque claro, además, resulta que las redes sociales, por el tema de los incentivos, los likes y demás, tenderán a ponerte siempre más delante lo negativo que lo positivo. Pero esto no es por maldad, es porque, además, como dice Bobby Duffy, un psicólogo social que estudia la opinión pública y cómo la opinión pública se equivoca, tenemos los medios que merecemos porque es que nosotros les incentivamos por dar eso. Porque nosotros les pedimos contenido emocional, les pedimos contenido llamativo y recompensamos al que viene con los bulos y las mierdas en vez de no reaccionar, porque ya te digo, o sea, a mí la elección europea, gente como Alvise Pérez, que ese tío haya sacado 3 escaños, a mí no me peta la cabeza, porque si piensas un poco, esto es una cosa que ya ha pasado. Es decir, Ruiz Mateo sacó un escaño en el 89, Jesús Gil fue alcalde de Marbella. Quiero decir, gente eligiendo payasos para puestos políticos, lo que es una muestra de desencanto y desafección, pero no un fenómeno nuevo tampoco. Pero claro, esa gente, ¿por qué ha funcionado tan bien? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Porque se centra en sacar cosas que son muy activadoras emocionalmente y nos orientamos mucho hacia ellas.
Pero no tiene nada de especial y no es un fenómeno de las redes sociales, es un fenómeno humano que las redes sociales facilitan. O sea, yo siempre voy a insistir en esto, las redes sociales no crean nada, las redes sociales Potencian o facilitan. facilitan. Ahí está, exacto, y potencian en la medida de que además aumenta mucho el alcance. Como te digo, no somos más crédulos, pero claro, al que es crédulo se le facilita mucho el acceder a la información que confirme sus creencias y el contacto con otras personas que las compartan. Y eso sí es diferente de antes. Pero no te hace más, no crea nada que no estuviera allí. Yo creo que es la mejor forma de orientarlo. No, las redes sociales no crean nada que no estuviera ya allí, que no haya pasado de siempre. Puede cambiar las circunstancias o el contexto en el que esto se da. Y pueden ser un facilitador. Pero también te digo una cosa, ya si quieres derivando un poco. Hay gente a la que sigo que analiza bastante, como Ted Gioia, que analiza bastante todos los fenómenos culturales, etcétera. Y una de las cosas que están convergiendo es en que las redes sociales están perdiendo usuarios a un ritmo bastante importante. Es que incluso TikTok, que es como el monstruo del crecimiento rápido, no está tanto perdiendo usuarios, pero sí está perdiendo tiempo de uso. O sea, parece que incluso entre la gente más joven, la gente va a usar Facebook, está perdiendo Facebook ya prácticamente un cadáver. De hecho, hay zonas enteras, grupos, áreas, si queremos usar una metáfora geográfica de Facebook, que son bots, hablando con bots y comentando imágenes aberrantes por inteligencia artificial, que es una cosa que yo me enteré el otro día y me quedé loco, ¿no? Imágenes generadas por IA con usuarios que son bots comentándose entre sí lo bonita que es la imagen o lo inspirador y yo flipando. En Twitter hay más bots que gente. Entonces, o sea, yo ya no puedo poner nada en Twitter sin que al menos una de las respuestas sea teta en mi bio. La gente está saliendo. Entonces, también creo que el tema de las redes sociales va a ser una burbuja y que creo que dentro de unos años, yo lo que no me atrevo, yo no tengo la confianza de decir si será dentro de 5, de 10 o de 20, la gente miraremos eso y miraremos este periodo de 20 años aproximadamente desde que aparece Facebook en 2004 hasta ahora y un poco en plan como cuando mira uno de estos anuncios de Soberano, de coña Soberano de los años 60, que el marido entra y le zurra una hostia a su mujer y tú acabas como diciendo, pero ¿cómo era posible esto? Pues yo creo que vamos a mirar un poco así, ¿no? Como estos anuncios del tabaco que decían que era bueno para la bronquitis y tú te quedas diciendo, pero ¿en qué coño estamos pensando? Por supuesto, seguiremos usando Internet. Por ejemplo, yo creo que el podcast ha venido para quedarse porque el podcast no deja de ser una versión a la carta de la radio, y la radio sigue siendo un medio que arrasa, y yo creo que el podcast ha venido para quedarse, tanto en vídeo como solo en audio, y seguiremos usando Internet para gestiones, compartir información, comunicarnos. Eso, evidentemente, esto va a seguir así. Pero yo creo que en las redes sociales, Internet como entretenimiento, estar haciendo así, scroll, viendo fotos de cosas, yo creo que tiene los días contados. No soy tan osado de decir un plazo, porque la verdad es que no lo sé. Pero, por ejemplo, los datos sí muestran eso, que el tiempo de uso y los usuarios en muchas plataformas de las grandes están cayendo. Y tampoco la alternativa. O sea, por ejemplo, Twitter está perdiendo usuarios a un ritmo que te caga, pero tampoco es que se estén quedando en Blue Sky, en Mastodon y tal. A mí me gustaría mucho, ya a título personal, esto ya es mi deseo, volver un poco a la Internet pre-redes sociales, que era un sitio completamente descentralizado. Y era súper loco todo. Porque claro, cada uno se montaba su blog, se montaba su página web, se montaba su foro con su propia subcultura, sus movidas, y no ahora que está todo uniformizado en manos de 4 corporaciones y de vez en cuando hacía falta dinero para pagar el hosting, se hacía un pote, ¿no? La gente echaba dinero y se pagaba el hosting un año más y cosas así. Y yo creo que cada vez vamos a volver más porque además la dependencia de la plataforma es mala. Quiero decir, una de las cosas por las que yo mantengo una newsletter y mantengo mi blog y pago mi dominio es porque a mí, yo no quiero que a mí un día Twitter, por ejemplo, o Instagram, como le ha pasado a mucha gente, yo que diga, no, es que ya no muestro tu contenido. Sí, te baneo. Claro, o te shadowbaneo, porque yo, por ejemplo, yo tengo muchas compañeras que hacen divulgación a través de Instagram, pues porque, bueno, pues porque encuentran que es un medio más adecuado por la razón que sea. Y se quejan de, joder, es que ahora ya no sé cómo hacerlo porque cada poco te cambian las reglas y ahora lo pongo esto y no lo ve nadie y tengo no sé cuántos mil seguidores y le ha llegado a 150 y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo las miro y digo, es que el problema está en que tú no controlas la plataforma. Claro, yo tengo una newsletter y yo tengo 2000 y pico suscriptores y el mail le llega a los 2000 y pico. Luego lo abrirán, no lo abrirán, o se lo mirarán, no se lo mirarán, yo ya no sé. Pero desde luego le llega. Y tengo control sobre eso. ¿Qué pasa? Que las redes sociales también son tentadoras porque generan esta ilusión de crecimiento muy rápido. Porque tú, en Twitter o en Instagram, si lo haces bien, en poco tiempo puedes estar en números de seguidores muy abultados, ¿no? Y si tienes suerte y tienes un pepinazo que se hace viral y tal, pero claro,
luego la mayoría de esos números son mentiras, porque muchísima de esa gente no te va a hacer ni puto caso. A mí hay gente en Twitter que me sigue para cabrearse, con lo que yo digo. O sea, yo no los catalogaría como fans, ni seguidores, ni nada de esto. Y luego, pues como pasó con la influencer esta que tenía 2 millones de seguidores, quiso lanzar una línea de ropa y no consiguió vender las 32 camisetas mínimas que le pedía el fabricante para lanzar la tirada inicial de camisetas. Y se quedó la chica diciendo, pero si me siguen 2 millones de personas, ¿cómo es que? Porque, hombre, porque mirar lo que coste de respuesta, mirar tus fotos aquí es fácil. Comprar una camiseta, eso ya es otra decisión. Eso ya es otro nivel. Fíjate, a mí hay mucha gente que me sigue y le interesa mucho mi contenido y yo la newsletter tiene un de esto de pago, que son 6 euros al mes o 60 euros al año. No es una cantidad de dinero muy elevada y tengo ciento y pocos suscriptores de pago, 2000 y pico gratuitos, que me parece súper bien, que yo tampoco estoy aquí en esto por la pasta, ¿sabes? Porque no he pretendido hacerme rico con esto, pero que fíjate que al final la gente, internet es muy buena creando ilusiones, ¿no? De que, guau, yo tengo no sé cuántos mil seguidores, lo voy a petar, pero luego resulta que esos seguidores no... Lo que pasa, al final lo que pasa de siempre, ¿no? La tasa de conversión, que tu banner lo ven no sé cuántos millones de personas, pero luego que hagan clic y que después de ese clic compren, pues eso es un 0,00000. Entonces yo creo que vamos a salir de eso y vamos a volver a una internet pues mucho más descentralizada, donde cada uno tenga su corralito y donde también haya en ese sentido menos reglas arbitrarias impuestas por una corporación. Por eso, pues en Facebook no se puede ver un pezón. ¿Por qué? Pues porque Facebook no te deja. Pero ¿dónde deja eso a los artistas, por ejemplo, que hacen desnudo artístico? No hablo ya de pornografía ni de historias. Una persona que diga, pues yo quiero hacer retrato de desnudo, pues en Instagram no los puede poner. ¿Por qué? Pues porque a Zuckerberg no le gustan las tetas. Pues ya está. Los pezones masculinos sí, por lo que sea. Pero las tetas no. Claro, y yo no digo ni que esté bien, ni mal, ni regular. Yo particularmente estoy a favor de que no se restrinjan los desnudos porque entiendo que el sexo y la desnudez son cosas normales, pero bueno, pero lo puedo entender. Pero claro, tú no tienes control. Tú no tienes control y volvemos a eso. Y yo creo que es muy importante que la gente se acostumbre a la idea de recuperar el control de su presencia online, no solo en plan de firmar acuerdos de voy a hacer con tus datos lo que yo quiera para alimentar a mi mía, sino también en el sentido de que tú tengas un mensaje y no te lo pueda tirar un día Instagram porque se junten, o Twitter, porque se junten 100 fachas a tirarte la cuenta. Que esto es una cosa que puede ocurrir, que tú estés, y de hecho ha pasado, hace poco hubo una serie de divulgadores que ni siquiera eran gente polémica. En Twitter, a los que se juntó un grupo de gente de forma coordinada y les tiraron la cuenta a base de denuncia y los consiguieron, muchos de ellos los consiguieron recuperar, pero es que había Vallesana, que es una chica que divulga estadísticas, ya me dirás tú a mí. Bueno, pues se juntaron un montón de fachas y como además ahora se pueden automatizar las denuncias vía bot, pues le presentaron no sé cuántas mil denuncias y entonces Twitter llega y dice, venga, pues para abajo, del tirón. Y ya estoy diciendo, ¿y esto? Entonces, creo que esto es un modelo que tiene los días contados. Lo que pasa es que yo no me atrevería a decir, vaya chapa que te estoy dando. No me atrevería a decir... No. Me viene bien además porque hace como 2 o 3 semanas me quité mi Instagram personal. O sea que para mí me está... Y la verdad que... O sea, más que nada porque yo veía que era una pérdida de tiempo y a lo mejor pues de repente veía que una persona que hacía 10 años que no veía pone una historia de que se iba a cenar. Y yo decía, ¿qué coño hago viendo esto? O sea, esto no debería estarlo viendo yo. Claro, Entonces, es que eso es importantísimo, eso que tú dices, porque además no es que sea malo en sí, pero es que a lo mejor podrías estar haciendo otra cosa, que te fuera más efectivamente. interesante. Claro, a ver, yo también soy muy desconfiado, Juanma, con la historia, no digo tu caso, pero con la historia esta de, ¡buah! Yo dejé las redes sociales y mi vida cambió a la hostia, no sé qué, no sé cuánto. Porque yo no creo que el problema estuviera en las redes sociales, sino que, por ejemplo, Sí, si te sí. gusta mucho dibujar, pero resulta que te pasas el día en Twitter discutiendo con imbéciles porque es menos costoso, claro, dibujas menos. ¿Dibujar te hace más feliz? Sí, pero también tiene un coste mayor. Entonces, claro, la gente cuando recontacta con estas actividades, pues experimenta un bienestar mayor. Pero no es porque las redes sociales te causaran malestar, sino porque es que no estabas haciendo una actividad tan valiosa. Es como hacer ejercicio versus ver Netflix. Pues muy pocas veces tú te pegarás un empacho a Netflix y dirás, ¡buah, qué bien lo he hecho, qué bien me siento! No, pero era la mejor opción que tenía en ese momento. O como la comida basura. No es que la comida basura sea más satisfactoria, es que es menos costosa que cocinar una cosa elaborada, sana, y puede incluso ser más barato económicamente también. Siempre al final tenemos que pensar eso, que estos análisis coste-beneficio, estos análisis coste-reforzador, pues son una parte de nuestro comportamiento. Entonces, cuando tú te quitas tu Instagram personal, llega un momento en el que efectivamente, es que te paras a pensarlo y es que no tiene sentido. O sea, ¿qué hago yo hablando con randoms en internet? No es defendible. Porque al principio, cuando las redes sociales eran una forma de contactar entre amigos, como por ejemplo Facebook, que tú Claro. agregabas a gente que conocías personalmente, o tu blog, o lo que sea,
bueno, pues una forma de mantener el contacto. Yo, por ejemplo, soy de Granada, he vivido en Madrid, ahora vivo en Barcelona. Pues yo he dejado amigos y familia en muchos sitios. Claro, a mí, pues poder ver, por ejemplo, fotos de un primo, un sobrino, un amigo que ha tenido un bebé, tal. Bueno, tiene toda Sí. la lógica. Pero claro, luego de repente llegas y dices, es que estoy poniendo fotos, estoy mirando una foto de una tía en bikini en Instagram que no sé ni quién cojones es, que está buena, ¿vale? Estará buena. O a un Ujú. payo hablando de política que no sé ni quién cojones es. ¿Por qué? Y estoy discutiendo con gente en los comentarios. ¿Por qué? O sea, es que no hay justificación lógica. Y cuando además recontactas con actividades valiosas, pues lógicamente menos sentido tiene. Yo ahora mismo, y cada vez más las redes sociales, yo soy muy activo y estoy reduciéndolas. Y de hecho ahora estoy acabando porque me hice el propósito de mantenerla hasta terminar la promoción del último libro, ahora que vengo justo de la feria del libro. Y seguramente a lo largo de este verano ya las elimine o automatice como meros altavoces, en plan de, he publicado en la newsletter, doy una charla aquí, y además, y no acepto comentarios, no quiero discutir con nadie, no quiero comentar nada, no quiero que me deis vuestra opinión, me suda la polla vuestros feedback, no quiero, ¿sabes? A mí todas las cosas, si queréis me escribís un mail y ya, si eso ya lo leeré. Porque además no creo que estemos hechos para hablar con tanta gente. O sea, Ya, no sí. creo que estemos hechos para manejar eh, tanta gente. No creo. Creo que estamos hechos para, para interactuar con tantísima gente. No, creo que al final somos animales tribales y Hmm. por tanto nosotros estamos acostumbrados a movernos y a pensar en grupos pequeñitos. O sea que genial. Sí, o sea, yo es un poco lo que decías tú, que el uso inicial de, joder, cuando viajas y conoces a gente o ver actualizaciones que hacen tus amigos y familiares, de puta madre. Pero es que llega un momento que ahora te meten en el feed anuncios por todos lados, te meten sugerencias de publicaciones que ni sigues y ya llega un momento que dije, mira, esto no tiene ningún sentido. Y efectivamente me pasaba que, bueno, que antes de dormir, pues me pasaba lo típico del thumb scrolling y cuando me daba cuenta decían, joder, macho, es no sé qué hora, mañana me tengo que despertar, ir al gimnasio, luego trabajar. Digo, mira, paso, mejor me quito esto que... Yo Y pruebo, también es hace una unos prueba. días hice una cosa muy sencilla que fue pues, quitarme la aplicación de Twitter, Instagram, tal en el móvil, dejármela solo el acceso al ordenador, además con un programa que limita el número de minutos diarios que yo puedo acceder. Y venía ayer de Madrid en el AVE, y una cosa que me di cuenta es que, bueno, porque estaba haciendo otras cosas. Estaba leyendo un montón, estaba mirando un montón por la ventana, porque claro, aparte de que me llegase algún mensaje al móvil de alguna persona o lo que fuese, ¿no? Lo típico, que es para lo que al final es un teléfono, que es para comunicarse, Mm. la mayor parte del tiempo no tenía ninguna necesidad de usar el teléfono. Y de hecho estoy pensando, esto ya a título personal, en hacer el experimento de dejarme el WhatsApp, Telegram, las aplicaciones de mensajería que sea que yo use en el ordenador, por ejemplo, y desinstalarlas del móvil. De forma que se me pueda llamar, porque, bueno, para como cualquier persona que tiene hijos, está bien que te puedan llamar por si pasa algo, ¿no? Y que cuando la gente me escriba, pues yo cuando llegue al ordenador y lo abra, pues como el que conteste un email, pues nada. De Mm. hecho, hay una reflexión que hacía Oliver Burkeman que me encanta, que era, durante gran parte de nuestra historia, el correo llegaba una o dos veces al día y estaba bien. O sea, no hacía falta más. Y te llegaba el correo y además la persona que te escribía la carta necesitaba el tiempo de escribir la carta, enviarla, aceptar que ese correo tarda un tiempo en llegar. Que la persona llega, que lo abrirá y lo leerá cuando pueda. Y te contestará cuando pueda. Y dará lo que sea. Y el correo se entregaba a lo mejor una vez por la mañana, una vez por la tarde. Y la sociedad funcionaba. Y no parece que haya una mejora importante porque podamos estar todo el santo día dando por culo por email. No te digo ya por WhatsApp, porque yo Sí. es que además el tema de que las empresas tengan tu número personal, lo digo a título individual, yo no dejo mi teléfono a... O sea, yo tengo dos líneas, una para el trabajo y otra para mi vida personal, y yo ya no dejo el teléfono personal a nadie porque a mí la idea de que venga un cliente o un consultante o lo que sea a contactarme en mi tiempo libre ya me parece un disparate. Entonces, creo que de hecho se debería regular el tema de decir, no, tú no tienes que darle tu número de teléfono a la empresa. No. O si la empresa quiere tenerte localizado, que te compren un teléfono, que te compren una línea con unas condiciones y unos horarios de accesibilidad, o que te remuneren por estar de guardia, que también es una opción, oye, pues que quiera. Pero creo que es una cosa importante. Pues estoy pensando en quitarme estas aplicaciones y dejarlas en el ordenador. Y cuando Mm. yo vaya por la... O sea, sobre todo es
una cosa que yo noto mucho la diferencia es que antes de las redes sociales, que coincide con los smartphones, eh, el uso de Internet tenía un contexto físico determinado. Tú tenías que estar en un lugar concreto, vale, tú tenías que estar con un ordenador con acceso a Internet. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, aunque tú estuvieras metido en muchas listas de correo para hablar de cosas, cuando tú estabas en la calle o estabas en el cine o estabas en un bar tomando algo con los amigos o lo que fuera, tú estabas ahí. Claro. Y de nuevo, insisto, que esto no tiene nada que ver con los móviles, se comen nuestra atención. Por cierto, eso que dicen de que hemos perdido capacidad de atención es mentira, tampoco es verdad. Eso es un mito zombie que no sé dónde salió, se resiste a morir. No tenemos la capacidad atencional de un pez globo ni pollas de estas. Pero es una cuestión simplemente de discriminación. Yo en este contexto no puedo mirar. Entonces tú llegabas a tu casa y a lo mejor sí, luego a lo mejor, como tú has comentado, te sentabas en el ordenador y te ponías a escribir email hasta las 3 de la mañana. Vale, me parece muy bien, pero está controlado. Y yo lo que quiero es volver un poco a eso. A lo mejor no voy a llegar tan lejos como hace alguna gente, de cogerse un teléfono Nokia, Sí. porque yo necesito Google Maps para vivir. Porque mi sentido de orientación es inexistente y yo sin Google Maps no sé ir por los sitios. Además, vale, pero que no sé ir por los sitios no te digo ya cuando viajo, digo en mi propia ciudad, ¿sabes? Así. Pero, o sea, y a mí me viene bien poder hacer operaciones en el banco. Pero, por ejemplo, me he quitado el mail del móvil, me he quitado el explorador de Internet para asegurarme de que no bicheo Internet. Me he quitado, y estoy pensando en quitarme las aplicaciones de mensajería también, de forma que, bueno, pues si yo me voy de viaje, me llevo una tablet y cuando llegue a algún sitio donde yo me pueda conectar la tablet al wifi, pues lo conecto, miro si hay mensajes, igual que miro el mail, pues miro los mensajes, contesto lo que hay que contestar y Claro. lo que quiera, que me mande un mensaje de texto o que me llame. Y ya está, se llama. Si hoy día ya casi todo el mundo tiene, si no mensaje de texto ilimitado, como mínimo llamadas, planes de llamada ilimitados o con mogollón de minutos tiene. O sea, ya el coste de llamar por teléfono ya prácticamente no es un factor relevante. Y creo que hay valor en hacerte deliberadamente un poco difícil de acceder. Creo que hay un valor en hacerte un poquito difícil de acceder, que no sea tan fácil venir a darte el coñazo. Sí. Yo también lo creo y además es que yo al final al WhatsApp de forma regular respondo solo a gente con la que pues o trabajo o tengo una relación muy muy cercana, pero hay gente que es que me da hasta ansiedad a veces el que me escriban por WhatsApp y el decir, pero ¿por qué coño tengo que, sabes? Estoy como en la obligación de responder. Y Claro. entonces como que va pasando un poco del tiempo y digo, ostras, ya ha pasado una semana, ostras, ya van 2, pues ya no respondo. Es un Claro, poco de hecho como esto muy... es interesantísimo, porque fíjate que es un ejemplo guapísimo de una cosa que hacemos mucho en análisis funcional, que es que y esto no le gusta a nadie cuando se digo en consulta, que es que muchas veces la conducta de los demás que te molesta está controlada por la tuya. Aquí vamos a otra acepción de control en psicología. Antes hemos mencionado que control es predicción, pero control también puede ser que algo esté relacionado funcionalmente, que hay una función, cuando hablamos en un sentido matemático, es decir, esta conducta es función de esta conducta. Si esta conducta se da, será esta otra. Entonces, ¿qué pasa? Burkeman, lo cito mucho porque para mí tiene el mejor libro sobre productividad que se ha escrito nunca, que uno que se llama 40.000 semanas. No, 4.000 semanas, perdón, no 40.000. 4.000 semanas. Ojalá tuviera yo 40.000 semanas de vida. 4.000 semanas, más o menos, es lo que vamos a vivir. Y entonces es un libro de productividad que empieza con la siguiente premisa, que es: no vas a poder hacerlo todo. O sea, ya eso me gusta. Y entonces una de las cosas que él dice, que me flipa, es que la mejor forma de gestionar el email es contestar menos. Porque, claro, cada email genera una respuesta. O sea, te escriben, tú contestas, el otro contesta. Entonces es mucho mejor acostumbrar a la gente a que tú contestas una vez al día. Una vez a la semana. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el que contesta inmediatamente, la gente genera la expectativa de que tú contestes inmediatamente. Y entonces empiezan a considerar que pues yo voy a escribir a Juanma porque Juanma esto me lo resuelve el tío. Es lo que pasa siempre, ¿no? La recompensa de ser muy bueno en tu trabajo es que te echan más trabajo. Ser muy rápido en el trabajo, de hecho, se castiga. Entonces, claro, si tú eres una persona que la gente sabe que cuando te escriben por WhatsApp, tú vas a contestar, pero rara vez vas a contestar inmediatamente, si luego tú llegas y dices, pues yo hasta el día siguiente... De hecho, coño, esto nos pasa en nuestra vida cotidiana. O sea, yo tengo conocidos y conocidas que yo les escribo y yo ya sé que yo les escribo como el que escriba una carta, ya le llegará. Y no pasa nada. Pero claro, nos echamos nosotros mismos esta presión porque pensamos, guau, es que la gente si no se va a enfadar conmigo, no sé qué. A la gente le importa una mierda. A la gente le importa una mierda. Y cuando la gente se acostumbra a que tú tardas, pues tú tardas. Y si se acostumbran a que tú hay que llamarte por teléfono porque a ti escribirte un WhatsApp no va de pana, pues te llamarán por teléfono. Lo cual, paradójicamente, si nos preocupa mucho el tema de la eficiencia,
suele ser mucho mejor. Porque yo tengo mucho la experiencia de pegarme un día entero, a lo mejor, chateando con alguien sobre un tema que a lo mejor en 10 minutos de teléfono lo hubiéramos Sí. resuelto. No te digo ya por email, eso es un disparate. Entonces, y yo no soy fan de las reuniones, pero que creo que nos tenemos que replantear un poco no por cuestiones de salud mental ni nada, sino por una cuestión pragmática, el restringir un poco el acceso que tenemos a la gente y que la gente Sí. tiene a nosotros para darnos espacios para poder enfocarnos en lo que estamos haciendo, para poder aburrirnos, para poder pensar, que es quizá lo que yo sí he hecho a faltar. E insisto que yo no tengo, ya lo has visto, una visión para nada ni catastrofista de la tecnología, ni nada, al contrario. Creo o intento tener una visión moderada, es decir, la tecnología tiene ventajas enormes y la tecnología también puede dar lugar a malos usos, porque los humanos tenemos capacidad de convertir cualquier cosa en mierda. Es decir, podemos convertir el Sí. ejercicio en mierda, podemos convertir la alimentación sana en mierda, podemos convertir cualquier cosa en mierda, podemos... Pero yo creo que sí es cierto que muchas veces la conveniencia, la comodidad, la facilidad, a veces nos llevan a usar estas cosas en exceso. En exceso, y que a lo mejor, pues como tú dices, pues interfieren con cosas como... Bueno, es que me acuerdo del CEO de Netflix diciendo nuestro principal competidor es el sueño. Y a mí eso me parece distópico. O sea, que un señor llegue y diga, es que tenemos que conseguir que la gente vaya privada de sueño para que vean más la tele. Es que eso me parece... A ver, ojo, y tiene todo el sentido porque estamos hablando de lógicas de negocio capitalistas. O sea, él le suda la polla a tu bienestar. Él lo que quiere es meter dinero. Y ya está. Pero claro, somos nosotros los que tenemos que decir, no, esa conducta no te la voy a recompensar. Esa conducta no es Ya. aceptable. Cosas tan cotidianas y tan tontas como, pues voy a desactivar la autorreproducción para que cuando acabe un episodio no salte el siguiente. Porque entonces a lo mejor, si no salta el siguiente, cuando acabe el episodio yo soy capaz de decir, mira, me voy a ir a dormir, que ya es la hora. Pero si salta el siguiente automáticamente, a lo mejor digo, bueno, venga, ya, voy a empezarlo. Y tú sabes que no lo vas a empezar, sabes que lo vas a terminar. Pero, ¿por qué? Por la fricción, claro, es que Sí, hay que sí. eliminar fricción. Pero tú puedes reintroducir esa fricción de una forma un poco determinada. Yo, el experimento que he hecho, y estoy de verdad contentísimo con el tema del email, yo llevo semana y media, 2 semanas sin email en el teléfono y han ardido 0 casas. Se han muerto 0 personas. Y este fin de semana he recibido correos y los he contestado antes de entrevistarme contigo y hasta donde yo sé, 0 crisis internacionales. Hasta donde yo sé. Y con el WhatsApp y el Telegram estoy ahí un poco todavía, pero creo que me voy a animar próximamente a quitármelo, dejármelo en el ordenador, porque son aplicaciones útiles y además con la ventaja de que si te vas de viaje y te hace falta y dices, va, me voy de viaje y no me voy a llevar el ordenador, pues la reinstalo y ya está. Sabes que no tampoco, que son 2 minutos. Sí. Pero empezar a hacer, sobre todo creo que lo positivo, más que este pánico moral de, es que es muy malo, no, ayunos digitales, yo creo que lo importante es entrenarte para hacer un uso intencional. Es decir, yo cada vez que abro el móvil es para hacer una cosa concreta y específica, lo cual además me va a llevar a eliminar todas aquellas cosas que no tienen un uso concreto y específico y que potencialmente me pueden distraer, ¿vale? Pues por ejemplo, las aplicaciones de redes sociales muy rara vez van a tener un uso específico, a no ser que tú trabajes en eso, porque hombre, si eres community manager no digo nada, ¿vale? Claro. Pero por ejemplo, tú puedes llegar y decir, pues yo no tengo Instagram, porque no lo tengo en el móvil, porque no quiero perder tiempo, pero yo tengo una cuenta en Instagram y yo hago mis vídeos en mi ordenador y los subo a mi cuenta de Instagram y una vez a la semana yo entro y respondo comentarios, respondo mensajes, o una vez a la semana o una vez al día, lo que a ti te vaya bien, que cada uno tendrá que... Pero que sea intencional y que sea a lo mejor decir, pues me voy a poner unas horas de ver redes sociales a la semana, o yo qué sé, cada día le voy a dedicar este rato y entonces tú cada día entras, miras tus redes sociales, contestas lo que tengas que contestar y tal, y ya está. Lo interesante de eso es esa intencionalidad. Y creo que mucha gente lo ve como problemático porque lo que no tienen es una estructura y entonces se convierte en opción por defecto. Y creo que eso es lo que hace que la gente sienta que es problemático, que les quita control, que es como adictivo. Pero no es que sea adictivo, es que simplemente es fácil y muchas veces pues, cuando no tienes claro qué hacer, pues recurres a lo que es más sencillo. Pero en cambio, si tú eres un poquito más intencional y dices, mira, no, me lo voy a quitar del móvil, porque así, pues cuando voy en el metro, cuando estoy por ahí, no lo voy a mirar. Y me voy a poner además unas horitas, me lo voy a programar y voy a decir, pues mira, yo cada día le dedico media hora a mirarme mis redes sociales y ver un poco qué se cuece. Pues probablemente tú estás haciendo un uso estupendo de las redes sociales y probablemente tú a las redes sociales le estés sacando un montón de partido y puedas ver a tus colegas y ver lo que están haciendo o seguir a esta gente que a ti te interesa o, hostia, que fulanito ha sacado un disco nuevo o lo que tú quieras hacer con las redes sociales, pero un uso intencional. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ir, no hacia pánicos morales, porque a mí las redes sociales también me mandan muchas cosas buenas. Yo he conocido gente estupenda, yo he hecho amigos, amigos de verdad en redes sociales. A mí como psicólogo, el estar en Twitter me ha ayudado muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de muchos profesionales. Yo he hecho la mitad del tiempo lo que hago de Twitter es sacar artículos. O sea,
artículos de cuentas de divulgación que yo sigo que van diciendo, se ha publicado un artículo, no sé qué, y yo, para mí Twitter es una biblioteca. Se pueden hacer muy buenos usos, pero creo que lo que pasa es que uno tiene que pensar primero qué uso le quiere dar y luego cómo implantar, qué estrategia voy a seguir. Y yo no pretendo ser un modelo para nadie, ¿eh? De hecho, ya has visto que yo me he quitado las aplicaciones y tal porque yo tengo una tendencia a usarlo en exceso. O sea, que yo no pretendo aquí dar sermones de la montaña a nadie, ni mucho menos para nada. Pero sería ridículo negar las bondades que puede tener. Y a mucha gente que está muy sola, las redes sociales son un cable que les conecta con el mundo y que les salva. O sea, cuidadito con eso también, ¿eh? Que yo muchas veces hablo de Twitter como una fosa séptica, porque a veces lo es, pero Twitter también puede ser para muchas personas un gran soporte en su vida. Por eso hay que ser tan cauto antes de empezar a condenar así de, los móviles son... No, vamos a ver. ¿Qué usos del móvil? ¿En qué persona? ¿En qué contexto? Vamos a ver. ¿Que hay usos problemáticos? Siempre. Por supuesto que sí. Y entonces habrá que atender a qué es lo que le está pasando a esta persona en su vida para que haga este uso. Pero que hay usos potencialmente beneficiosos, sin duda alguna también. Entonces vamos a... Es que lo que te decía antes, que la psicología es muy puta, porque la psicología da muy poca certeza. La mayoría de nuestras respuestas son, depende. ¿Es bueno que la pareja? El otro día me preguntaba, es que esto es love bombing, ¿es bueno que tu pareja te bombardee con mensajes todos los días? Y yo, no sé, depende. Claro, y eso a la gente no le gusta, porque la gente lo que quieren es que le digan, no, es que tú eres un tipo de personalidad 4 y entonces a ti eso no te va bien. Y es que esto no funciona así, tío. Ya. Esto no va de esta manera. Pues nada, Ramón. La verdad que brutal la conversación. Ya tenemos Yo que tengo ir la sensación dejándolo. de que te da una turra que flipas. No, pero, o sea, me ha encantado. Además es que ya últimamente estoy mirando bastante temas de psicología, intentando informarme y, bueno, al final, porque pienso que, joder, para empezar somos personas y entender por qué hacemos las cosas, por qué reaccionamos de diferente forma, por qué tenemos ciertas dependencias o adicciones, como has dicho, pues a cosas como las redes. Quiero entender eso y luego, pues, porque el equipo está creciendo y también estamos manejando a otras personas, ¿no? Estamos llevando a otras personas y entonces quiero entender bien, para empezar, por qué coño yo me comporto como me comporto a veces y luego, pues, cómo ayudar a la gente y cómo hacer un mejor equipo, digamos. Así que, Es que además es útil para todo el mundo. Es que, claro, claro, la psicología tiene, cuando la gente... una cosa que me jode mucho es que la gente confunde psicología con psicología clínica. Y la psicología clínica no es una ciencia, es una aplicación, del mismo modo que la medicina, y aquí me va a caer un montón de flame, la medicina no es una ciencia. La medicina, como la ingeniería, es una aplicación de una ciencia básica. La medicina es la aplicación de la biología, la aplicación de la química, la aplicación de la física incluso, al cuidado y al tratamiento de las enfermedades. Y eso no le quita ni pizca de valor. La psicología clínica es una aplicación, es una tecnología aplicada de la ciencia básica del comportamiento. Y claro, hay mucho más. Y claro, es que la psicología está en todo lo que hacemos. El diseño de nuestros objetos y nuestros entornos, el deporte, las leyes y las normas de una sociedad. No solo la gente que va a consulta porque tiene un malestar, es que es todo, absolutamente todo lo que hacemos los humanos claro. abarca la psicología. Sí, por eso digo que últimamente la verdad que le estoy intentando dar caña y entonces la verdad que me ha encantado. Me molaría hacer también una parte 2 en un futuro, cuando puedas. Sin problema. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, Juanma. Cuando tú quieras una segunda parte, me avisa y buscamos una fecha como hemos hecho. De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias, Ramón. A ti, un placer. Venga, hasta luego.